se ha construido también, que se ha construido, perdón, con ustedes, arrancando hoy con gobierno abierto y el papel de las veedurías ciudadanas. Luego el próximo jueves tendremos las estrategias de gestión pública, modernización, transparencia, competitividad, eficiencia en la inversión y mejores servicios para la ciudadanía. En nuestra tercera sesión tendremos el tema de ciudadanía como el centro de la gestión pública, buenas prácticas de la gestión pública. En la cuarta sesión tendremos el trabajo sobre el modelo de gobernanza de la ciudad. Ya para el 4 de noviembre tendremos nuestra quinta sesión. Nos preguntaremos qué podemos hacer como veedores y veedoras para promover el control social en la gestión pública. Allí arrancaremos esa propuesta de la herramienta de aprendizajes parte 1. En la sesión del 11 de noviembre tendremos herramienta de aprendizajes parte 2. Esperamos poder hacer esa sesión de manera presencial. Y en la última sesión, que es la del 25 de noviembre, como les mencionaba, tendremos no solo el cierre de las sesiones, sino también, ojalá, ese producto que les mencionaba anteriormente y la entrega de los certificados. Es muy importante que todas y todos sepan que haremos un ejercicio de convocatoria a través de sus correos electrónicos, en los cuales enviaremos no solo la confirmación de la sesión, sino también el link para que ustedes se vinculen, como también, digamos, las lecturas que prepararán cada una de las sesiones. Como un acuerdo con ustedes, cada sesión durará máximo 2 horas y 30 minutos. Este seminario, como se los mencionaba en la sesión séptima, tendrá un certificado y para ello es muy importante que ustedes también sepan que se certificarán quienes participen como un mínimo en el 80% de las sesiones, es decir, 6 de las 7 sesiones. Y pues nada, digamos también privilegiando que este es un escenario de construcción, de trabajo articulado, pues hemos también ideado este seminario de la mano con ustedes. Por ello, les consultamos en algún momento, seguramente ustedes lo recuerdan, cómo deseaban realizar este seminario y alrededor del 70% de las personas que nos respondieron nos informaron que era la mejor modalidad de hacerlo de manera virtual a través de esta plataforma, de la plataforma Zoom. Inclusive también logramos concertar la franja horaria en donde ustedes se sentían más cómodas y cómodos para realizar este espacio. Por eso esperamos realmente que este sea no solo un escenario de mucho aprendizaje, sino en donde ustedes se sientan a gusto, en donde podamos contribuir en algo, en esa gran labor que ustedes desempeñan como veedoras y veedores. No olviden en este momento registrarse para que quede validada su asistencia el día de hoy. Y pues sin más preámbulos, quiero pues darle la palabra al doctor Ramón Eduardo Villamizar. Él es el veedor distrital delegado para la participación y los programas especiales de la veeduría distrital. Y luego pasaremos a tener ya nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos sea muy provechoso este seminario. Hola, buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias. No, pues yo no tengo nada más que agregar. Creo que Juan Carlos ha hecho una presentación muy detallada del papel que cumple la red de apoyo a las veedurías ciudadanas, del trabajo coordinado que hemos venido realizando, de la manera como se diseñó este espacio de fortalecimiento de capacidades. Yo simplemente quiero pues darles un saludo en nombre del señor veedor distrital Guillermo Rivera y de todo el equipo de la veeduría distrital y muy especialmente pues de la veeduría delegada para la participación en los programas especiales. Hoy van a tener a ustedes la oportunidad de compartir también con Laura Gil, que hace parte del equipo de la veeduría, así que pues creo que yo no debería extenderme más y prefiero darle la palabra a Sebastián Guerra, precisamente que nos contaba que es el coordinador académico del Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional de Colombia, que como él nos manifestaba hace unos minutos, se está estrenando en este espacio. Entonces, adelante Sebastián y mil gracias a todas y todos. Bueno, mil gracias Ramón, también a Juan. Pues un saludo muy cordial, muy especial desde el Instituto de Liderazgo Público
de la Universidad Nacional de Colombia. Este es un instituto que están haciendo en la Universidad Nacional y están haciendo a la vida pública para apoyar todos estos temas que tienen que ver con el liderazgo público, con la gestión pública, trabajar con entidades, con organizaciones sociales, con líderes sociales, en todos estos temas que nos interesan de la gestión pública, de la buena gestión pública, del buen gobierno. Muy complacido de estar aquí con los veedores y veedoras, que son un pilar fundamental del ejercicio del gobierno, en lo que siempre llamamos como el círculo virtuoso entre el buen gobierno, es decir, la buena transparencia, disposición de los datos, pero de nada serviría tener digamos, un gobierno abierto con mecanismos de transparencia, de flujo de información, si no tuviéramos una ciudadanía receptora, y no solo receptora, sino partícipe de esa gestión, que controla, que vigila, pero también que participa de esa administración pública. Ese círculo, digamos, virtuoso que se sigue construyendo día a día, como el buen gobierno y como la democracia. No es algo dado de antemano, siempre, digamos, es un proceso continuo que todos los días nos levantamos para hacerlo realidad. Eh, Dicho eso, pues tengo el gusto, el honor de moderar esta primera sesión de este seminario, donde vamos a tener unos invitados que nos van a ofrecer, digamos, unas herramientas muy interesantes para eso que nos decía Juan Carlos, para la acción, digamos, no solo para tener buenos conceptos, buenas ideas, sino para la acción de la veeduría ciudadana, del control social, de la participación en lo público. Y eso siempre es importante, digamos, la cultura cívica pasa por tener esas herramientas y saberlas ejecutar. Entonces voy a pasar a presentarles cómo vamos a distribuir el tiempo, digamos, en esta primera sesión, quienes nos acompañan. Vamos a estar en un primer momento con unas presentaciones de nuestros panelistas, que paso a presentar. Nos acompaña Mercedes de los Santos. Ella es gerente de proyectos del Open Data Charter. Ya ella también nos tendrá ocasión de presentarnos un poco con mayor detalle de qué se trata este Open Data Charter y sus alcances, y por qué es importante que Bogotá esté allí. Nos acompaña también Pilar Sáenz. Ella es coordinadora de proyectos de la Fundación Carisma, que hacen un trabajo bien importante entendiendo esto de la gobernanza del mundo digital, conectando derechos humanos, los riesgos también que hay, digamos, asociados a los gobiernos digitales. Por supuesto, Laura Gil, como ya nos anticipaban, ella es la coordinadora en este momento del Lab Capital de la Veeduría Distrital, digamos, una iniciativa muy innovadora, digamos, que promueve la innovación, pero en sí misma es muy innovadora, digamos, contar con el Lab Capital. Entonces, pues es un gusto contar también con Laura. Y tenemos, por supuesto, a Freddy Martínez, gerente del proyecto de Gobierno Abierto de Bogotá. Esta es una apuesta, ¿no?, que ha quedado plasmada en el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López, y hay digamos, una serie de compromisos institucionales, interinstitucionales para promover esto que denominamos el gobierno abierto. Nuestros panelistas van a tener entonces inicialmente un primer bloque, cada uno entre unos 12 y 15 minutos para presentarnos el tema que ellos han preparado, todo asociado un poco a esta idea de gobierno abierto, control social, participación ciudadana. Cada uno de ellos hará un énfasis particular, y eso nos va a dar, digamos, como el plato fuerte, digamos, de este primer momento. Vamos a tener los platos servidos, digamos, para la conversación, y en un segundo momento, entonces, con mi moderación y también con las preguntas que ustedes, digamos, a bien tengan hacer, vamos a ir hablando con ellos, profundizando en algunos temas, repasando en algunos otros, y entonces eso nos va a tomar unos 45, 50 minutos, ese segundo bloque. Sintámonos tranquilos, digamos, todos los panelistas en este segundo bloque de participar, de interlocutar con el otro panelista, y entonces así vamos a distribuir el tiempo.
estamos en la comodidad de las casas, esto también es un beneficio de esta virtualidad, entonces podemos acompañarlo con un cafecito y algo y eso nos ayuda a llevar, digamos, un espacio tranquilo y ameno y también pues enriquecedor hoy jueves 6 y 17 de la tarde en este momento. Entonces, para empezar, vamos a, digamos, el orden que vamos a seguir en nuestra presentación, vamos a arrancar con Freddy, digamos, pues que coordina este proyecto de gobierno abierto. Freddy, pues yo me tomé el atrevimiento de repasar de nuevo la página de gobierno abierto y ver un poco los documentos y quiero lanzarte simplemente, pues, lo que tú muy bien conoces y es la definición que está de gobierno abierto un poco en la, digamos, en los documentos de la alcaldía. Dice, gobierno abierto es una forma de gobernar. Yo creo que esa palabra grande, digamos, de forma de gobernar ya muestra, digamos, que no se trata simplemente del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Es una forma amplia, ¿no? del gobierno, donde el manejo de los recursos se orienta por el principio de la transparencia, donde las decisiones ciudadanas son tenidas en cuenta, donde los servicios son eficientes y donde todos somos corresponsables de ese progreso de la ciudad. Si uno se fija en cada una de esas palabras y no simplemente las pasa como una definición más, cada una de esas palabras es grande y es importante, ¿no? Y nos muestra una nueva manera del gobierno, ¿no? Estamos llegando a unas nuevas modalidades del gobierno, del gobierno de las ciudades. Entonces, bueno, quisiera empezar contigo, que nos cuentes más detalles un poco de esta apuesta de gobierno abierto y que quizás profundicemos un poco en el rol que ustedes han entendido que cumple allí la veeduría ciudadana, el control, la voz y los ojos ciudadanos, y quizás también que nos des alguna pista de cómo esto conecta con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que nos parece bien importante. Freddy, tienes la palabra, adelante. Bueno, pues muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en esta sesión, en la primera sesión de este seminario. Valoramos mucho pues, la iniciativa de la veeduría digital de poder acercarnos mucho más a la ciudadanía en este tema, digamos, como aparentemente nuevo, ¿no? En la práctica que hay muchas cosas que se vienen haciendo en Colombia, en Bogotá, en el mundo, ¿cierto? Pero pues para nosotros resulta novedoso es la idea de darle, digamos, como toda una proyección programática a un modelo de gobierno abierto y demás. Entonces, en ese orden, es para nosotros de vital importancia que una de las cosas que pase en gobierno abierto, tal y como lo dice Sebastián, es que sea un gobierno abierto desde la ciudadanía, porque si no, de otra manera no es posible. Los gobiernos abiertos están totalmente, digamos, o se plantean, digamos, desde los desafíos en la manera como se establece la relación entre la administración y la ciudadanía, entre el Estado y la ciudadanía, pero plantearnos esa nueva relación no la podemos hacer bajo las mismas lógicas de siempre. Si uno quiere resultados diferentes, pues tiene que acudir, obviamente, a replantear las acciones para lograr esos nuevos resultados. Y eso implica pensarnos el gobierno abierto desde el punto de vista también de la transformación del Estado, del papel, digamos, de las relaciones de poder, de traer un poco más y tomarse mucho más en serio la gobernanza y de reconocer obviamente el papel activo de la ciudadanía y de los diferentes actores que constituyen digamos, la sociedad civil y demás como actores fundamentales para conseguir esos logros que tenemos como ciudad o asumir esos retos, digamos, responder a esos retos que tenemos como ciudad. Entonces, bueno, yo voy rápidamente, voy a poner una presentación en donde quiero ilustrar como en unos 6, 7 minutos esto que estoy diciendo un poco más en detalle. Pues obviamente mi intención aquí no es otra que poderles proporcionar un contexto general y quisiéramos que entendieran este contexto general como un punto de partida para que desde este punto de partida ustedes tengan un marco de referencia sobre gobierno abierto y lo que esto significa. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del modelo de gobierno abierto de Bogotá. Lo primero que yo quiero decir es que gobierno abierto de Bogotá es la suma de muchas cosas que están pasando a nivel local y a nivel global. Es simplemente una expresión de eso. En lo local, todos unos acumulados en términos de fortalecer la participación ciudadana,
de reconocer el papel importantísimo de la ciudadanía en la medida en que ha forjado en Bogotá políticas públicas, institucionalidad, ha forjado, digamos, como que el accionar, digamos, del aparato estatal de una u otra manera esté muy en clave de la descentralización, de la transparencia, ¿cierto? De la democracia, ¿sí? Pero además de reconocer que esto que está pasando en gobierno abierto obedece a un movimiento mundial, si eso es un movimiento global de gobiernos que han surgido, digamos, que han llegado al poder, ¿cierto? Y que han llegado bajo otra mirada y sobre todo una mirada también transformadora. No podemos entender el gobierno abierto, digamos, como una moda o una práctica, sino que el gobierno abierto pues es simplemente un dispositivo de cambio que nos lleva a algo más amplio y es la reforma del Estado y pensarnos un poco más el papel del Estado y de la administración pública en esto que llamamos la cuarta revolución industrial y la era de la información. Es por ahí. Entonces esto nos lleva a pensarnos que si el mercado, que si las relaciones en torno al mercado, las relaciones sociales, lo cultural, lo económico, lo político, digamos, pasa como por estas nuevas lógicas que nos plantean, por ejemplo, el uso de las tecnologías, pues el gobierno y la ciudadanía en relación a lo público, pues tiene también que replantearse muchas cosas y cuáles son los desafíos entonces desde el punto de vista de la era digital o digamos del papel de las sociedades de la información, ¿cierto? Entonces, gobierno abierto es una respuesta a todo eso, ¿eh? Pero también, digamos que parte como de una cosa importante y es reconocer, digamos, cosas que en términos de confianza, familiaridad, aceptación, reconocimiento de la ciudadanía frente a lo público y frente a las instituciones públicas, está pasando. Descontento, indiferencia, desconocimiento, ¿cierto? O sea, una cosa muy importante y lo mínimo, y nosotros siempre hablamos en gobierno abierto de cuáles son los mínimos esenciales, ¿cierto? Que tienen que ver con los temas públicos y digamos ese ámbito de relacionamiento que se da entre la ciudadanía y la administración que nos lleva, digamos, como el esfero de lo público. Y hay unos mínimos básicos que tienen que pasar. Entonces, partimos de reconocer, de ser conscientes del descontento, de la indiferencia y del desconocimiento, ¿cierto? Como, digamos, aspectos de base para poder transformar, ¿cierto? Una ciudadanía mucho más empoderada, pues obviamente, de lo público, ¿cierto? Y esto porque nosotros hemos estado como haciendo unos sondeos y esto es una cosa que uno no puede, digamos, o sea, esto es una verdad así muy abierta, por decirlo así, y es que en Bogotá la mayoría de las personas dedican poco o nada de su tiempo a asuntos que tengan que ver con lo público, con el gobierno. Si uno le pregunta a una persona en sus 7 días, de sus 24/7 de la semana, ¿usted cuánto tiempo le dedica a sus asuntos, digamos, como productivos, laborales y demás? Pues yo creo que mucho tiempo. Quienes estudian a lo académico, a la formación y demás, pero también seguramente al esparcimiento, al ocio, a la recreación, al compartir espacios entre lo privado, ¿cierto? Lo familiar y demás. Pero cuando uno le dice, bueno, y de todo ese tiempo, dígame cuánto usted en horas le dedica a lo público. Seguramente muy poco. Muchos dicen, no, pues yo voto. Ok, listo. Pero seguramente no es suficiente en términos de ejercer el derecho legítimo a participar. Y otra cosa importante es el derecho, ¿cierto? Uno le pregunta a las personas si usted ha ejercido el derecho a saber qué hace el gobierno con el presupuesto, qué hace el gobierno con los impuestos que pagamos. Una pregunta básica, ¿cierto? Que se plantea el gobierno abierto, ¿sí? Y es que la ciudadanía lo mínimo que debe saber, lo mínimo, ¿cierto? Para empezar, es estar informada sobre lo que hace el gobierno, sobre el papel del gobierno en el manejo de los recursos públicos, de tomar decisiones que nos afectan a todas y todas. Entonces, cuando uno plantea todo esto digamos, digamos que lanza ese interrogante a las personas sobre cuál es su papel, ¿cierto? ¿Cuál es su tiempo de dedicación a lo público? Uno dice, bueno, eso como que es muy poquito. Entonces, ¿qué es GAP? En últimas, en términos prácticos, es toda una apuesta que busca mejorar la experiencia de las personas con lo público a través de la apropiación social de las TIC. Entonces, eso, digamos, es un aspecto fundamental. Nosotros planteamos GAP como una experiencia, ¿cierto? Seguramente de fondo hay muchas más cosas que explorar, que profundizar, ¿cierto? Pero lo mínimo es establecernos un desafío en torno a cómo mejorar la experiencia de las personas con lo público, ¿cierto? Y eso, pues, digamos que el gobierno abierto lo plantea pues, de una manera muy importante y es que necesitamos construir una Bogotá-región con gobierno abierto, transparencia y ciudadanía consciente. Eso es lo que dijimos en el propósito 5 de nuestro plan de desarrollo. Y para eso estructuramos toda una apuesta, ¿cierto? Que en términos de gobierno abierto, digamos que se deriva
del ODS 16, paz, justicia, instituciones sólidas, ¿cierto? Ahí está, digamos, como el génesis del modelo de gobierno abierto de Bogotá desde el punto de vista programático. Es decir, esto no es solamente una moda, ¿cierto? Por decirlo así, sino que nosotros pensamos a futuro en un horizonte de tiempo cuál puede ser el papel del gobierno abierto en la transformación de la administración digital, en la evolución de la gestión pública, el reconocimiento, pues, obviamente, de las apuestas que hay en ese ODS, ¿cierto? Entonces nosotros nos trazamos una estructura, un propósito, el propósito 5, que es construir Bogotá región con gobierno abierto, un logro de ciudad, de nuestros 30 logros de ciudad, el logro 27, que es la manera como se conecta con los ODS. Este logro 27 dice posicionar un gobierno abierto como una nueva forma de gobernanza que reduce el riesgo de corrección e incrementa el control ciudadano del gobierno, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, está toda nuestra conexión, ¿cierto? Con contribuir a, ese propósito, a esos propósitos de ese ODS 16. Y ya a nivel programático, pues nos planteamos un programa estratégico, un programa general, que es el programa 51. Tenemos unas metas sectores específicas, es decir, las entidades están trabajando de manera, pues, seria, por decirlo así, programada, estructurada, con recursos, con metas claras en torno a cómo fortalecer el gobierno abierto en Bogotá, ¿sí? Y entonces el gobierno abierto termina siendo un modelo de gestión pública que lo que busca es facilitar la relación entre la ciudadanía y la administración a través del uso de las tecnologías. Y varias cosas, digamos que esto se propone, aumentar confianza ciudadana. La confianza ciudadana en Bogotá, de acuerdo a la última medición, es de 2.3 sobre 10, ¿cierto? La confianza ciudadana en las instituciones públicas en Bogotá. Y si ahondamos un poco más digamos, en esta medición, hay cosas de fondo, como la percepción frente al tema de corrupción y demás, del manejo de los recursos públicos, cómo nos ven a los servidores y servidores públicas, ¿cierto? En nuestro rol, digamos, como agentes del Estado y demás, ¿cierto? Entonces, ese modelo pues tiene un marco general, establecimos una directiva, que es la directiva 05 del 2020, al estilo de Barack Obama, cuando hizo algo similar en Estados Unidos, y se planteó pues todo un plan de acción y un conjunto de directrices y principios básicos para implementar un modelo de gobierno abierto, la directiva 05 del 2020. Y sobre eso se derivan pues otros instrumentos, el COMPES-DC de la política pública de transparencia, el decreto 189 sobre senda de la integridad y anticorrupción, los decretos de presupuesto participativo y todo, digamos, el trabajo que se hace de alianza o de adhesión más bien al Open Government Partnership, que es la alianza internacional del gobierno abierto, desde donde nos sumamos, digamos, puntualmente. Estar ahí significa solamente asumir unas responsabilidades tremendas en poner en práctica una serie de valores, ¿cierto? Y una serie de apuestas a nivel mundial, ¿cierto? Que se han planteado para fortalecer los gobiernos abiertos. Entonces, gobierno abierto, al final, digamos que su propósito, cuando decimos que es mejorar la relación entre la ciudadanía y la administración, nos lo proponemos desde 4 ámbitos de relacionamiento, 4 formas de relacionarnos básicas. El de la transparencia y la vigilancia ciudadana, acceso a información, uso de información, aprovechamiento de información, la información como valor, no la información como publicación o la información simplemente como visualización, sino la información como valor, lo que implica no solamente es abrir la información, sino generar procesos de aprovechamiento de información por parte de la ciudadanía, pero además que la ciudadanía también pueda producir información que sea útil para el público, ¿cierto? Lo segundo es incidencia y decisión, que tiene que ver pues con la participación ciudadana, pero aquí no estamos hablando de la participación ciudadana como la conocemos actualmente, sino lo que nos estamos planteando es el desafío relacionado con una participación directa de la ciudadanía, ¿cierto? De democracia directa, ¿cierto? Que nos lleva a que cualquier persona en Bogotá, ¿cierto? Pueda participar, ¿cierto? En algunos, digamos, escenario de participación posible, ¿cierto? Y lo haga sin necesidad de conformar una instancia, de llenar un requisito para hacerse elegir por alguien, digamos, de generar toda esa o de reproducir esa representatividad y esa organicismo, digamos, de la participación como la hemos estado, digamos, construyendo en Bogotá, ¿cierto? Que tenemos 900 instancias de participación, tenemos muchos espacios, pero en términos de incidencia y de alcance poco, la gente no va un domingo a las 8 de la mañana o a un salón de una junta comunal, pero sí podría participar muy fácilmente si hace algo que nosotros decimos, y es que meta la mano a su bolsillo, saque su celular, ¿cierto? Y va a encontrar seguro una forma directa de relacionarse con lo público. Es una cuestión mínima, no es el máximo, ¿cierto? Pero es lo mínimo que tiene que pasar. Así como tiene que pasar pensarnos la ciudad con la gente. Por eso nos planteamos un tercer ámbito, que es el de innovación, inteligencia cívica,
Y el último, que es el de experiencia de usuario, que tiene que ver con mejorar trámites y servicios a la mano, digamos, de la ciudadanía. Bueno, entonces, siendo así las cosas, pues nuestro modelo pues tiene una estructura, hay un plan de acción, 4 pilares, el de la transparencia, la participación, la colaboración y los servicios, y cada uno de esos pilares se desprenden estrategias puntuales para cada uno de estos temas. Si decimos que vamos a ser transparentes y que la clave de la transparencia es la transparencia activa, ¿cierto? Y de la participación es la participación directa, y de la colaboración es la inteligencia cívica, y de los servicios es la experiencia de usuario, pues eso se desarrolla en estrategias que ponen en práctica todas las entidades del distrito. Esto no es una cosa de la Secretaría General, ¿cierto? Esto es una cosa de todo el distrito, de sus 56 entidades, 16 sectores. Entonces, hay unas estrategias, algunas que son por pilar, otras que son transversales, ¿cierto? Y que pues, nos van a permitir avanzar, digamos, hacia digamos, los primeros pasos de gobierno abierto. Importante decir, esas son las estrategias de inicio, ¿cierto? Cómo logramos agarrar esos mangos bajitos que están ahí, ¿cierto? Esas victorias tempranas, por decirlo así, pero esto tiene de fondo pues, un trabajo, digamos que un gobierno abierto, lograr, digamos, adaptar a un gobierno abierto implica muchos años, eso es una cosa de décadas, ¿sí? Pero pues obviamente hay que empezar con una apuesta clara o con un horizonte de sentido claro, que transversalmente implica la generación de capacidades, cómo generar, por ejemplo, temas relacionados con la cualificación ciudadana en el uso de herramientas tecnológicas, el cerrar brechas digitales, ¿cierto? Brechas de acceso a Internet o de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, cómo alfabetizar, digamos, desde el punto de vista digital a la ciudadanía y también a los servidores y servidoras públicas. Pues, obviamente esto es un trabajo tremendo, ¿sí? Además digamos, de plantearnos pues una serie pues, de retos en términos de fortalecer el papel de la administración pública. Entonces GAP tiene una plataforma, ¿cierto? Que está, digamos que dispone de un conjunto de funcionalidades, de recursos tecnológicos, de herramientas, de recursos digitales, perdón, de herramientas para la transparencia, para la participación y colaboración y para los servicios. Y eso es lo que nosotros llamamos como, cuando le decimos a las personas cómo se imagina una buena experiencia con lo público, ¿cierto? ¿Qué tiempo le dedica a lo público a usted? Y si no le dedica mucho, ¿cómo se imagina una buena experiencia con lo público? Entonces nosotros planteamos los mínimos y esenciales del gobierno abierto. Los mínimos y esenciales son los puntos de inicio, no la llegada, porque la llegada va a tener que ver seguramente con un empoderamiento total, con una transformación, digamos, en términos del papel del Estado, de materializar mucho más los principios y, digamos, y todos estos elementos constitutivos de la gobernanza, ¿cierto? Como desde el modelo de gestión pública, pero los mínimos es que las personas, ¿sí? Puedan acercarse a lo público de una manera fácil. Yo dije como, métase la mano a su bolsillo, saque su teléfono, ¿cierto? Entre a Gobierno Abierto de Bogotá y usted va a encontrar 5 formas o 5 experiencias de relacionarse con lo público. El de la lucha contra la corrupción tiene que ver con todo el tema de colaboración ciudadana de denuncias, ¿cierto? El de la rendición de cuentas permanente, donde usted va a encontrar información clara de nuestro plan de desarrollo, avances trimestrales de cómo vamos en la implementación de nuestro plan de desarrollo. El de la participación ciudadana, donde va a encontrar presupuesto participativo, va a encontrar plan de ordenamiento territorial y va a encontrar causa ciudadana, ¿cierto? El de trámites y servicios, donde va a encontrar un superCAE virtual, Bogotá Cuidadora, y el de colaboración e innovación, donde va a encontrar Bogotá Abierta. Entonces usted tiene ahí un conjunto de herramientas que no son las únicas. Yo puse aquí como las que están activas en este momento, pero pues muchas más. Ustedes van a ver aquí en la plataforma pues muchas más, desarrollos que entran, que salen, de acuerdo a si funcionan o no, ¿cierto? Pero son 5 maneras, 5 experiencias de relacionarse con lo público y hacerlo fácil. No va a tener que ir a inscribirse para que lo nombren como representante de algo en un espacio de participación, no va a tener que ir a una sesión de participación en un salón comunal donde usted seguramente no quiere ir, ¿cierto? Pero sí va a tener un mínimo, ¿cierto?, de acercamiento con lo público. Y vuelvo, insisto, cuando son los mínimos y esenciales, lo máximo, esto implica a futuro configuración de mejor tejido social, emergencia de nuevas organizaciones en democracia, digamos, emergente, por ejemplo, la apropiación social de las tecnologías. Aquí hay muchas cosas de fondo, pero este es el punto, digamos, de inicio de nosotros. Pues digamos que al final tenemos un plan de acción de gobierno abierto, ¿cierto? Tenemos 74 acciones concretas de gobierno abierto con la participación de 43 entidades. Hay un modelo, hay toda una apuesta a nivel internacional en la Alianza para el Gobierno Abierto. Tenemos un plan de acción, digamos, para ese tema internacional. Y además, pues obviamente, ahora último, pues estamos ya como en esta parte inicial de relacionarnos mejor con el Open Data Charter
desde donde pues obviamente es clave todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, que es por donde inicia el gobierno abierto, y es cómo le damos valor a la información pública desde un papel activo de la ciudadanía, ¿cierto? Y eso implica pues acudir a los datos abiertos, aprender a usarlos, darles, digamos, una trascendencia en términos de el valor o el poder que tienen para incidir en términos de participación ciudadana, en términos de control social, en términos de innovación pública. Entonces, bueno, yo aquí hice un barrido, un brochazo general del modelo, pero con esto simplemente quería como poner un contexto general de partida que nos permita saber pues, qué es gobierno abierto, esto qué significa, cómo se entiende, cómo se accede a él y demás. ¿Listo? Nada, yo dejo ahí. Muchas gracias, Sebastián. Freddy, mil gracias. Yo creo que nos das ya unas premisas muy importantes. Los 4 pilares: transparencia, participación, colaboración, servicios. Todo esto se desagrega en un conjunto de elementos que se conectan, que son transversales, que quizás uno no podría entender el gobierno abierto solo desde un componente, sino que tiene que ver con el conjunto de elementos actuando articuladamente. Entonces, bueno, pues gracias. Vamos a darle la palabra a Laura Gil de Lab Capital. Laura, pues ya tenemos este antecedente, esta información. Si, digamos, nos puedes contar un poco sobre Lab Capital, cómo ahí podemos, digamos, trabajar con la relación innovación, participación, veeduría ciudadana en ese horizonte. Entonces, pues tienes la palabra. ¿Te me fuiste? ¿Me están escuchando? Ahí te escuchamos, Laura. Ok, sí. ok, es que te me fuiste ahí se me quebró un segundito tu voz. Bueno, mil gracias por la invitación, Sebastián. Realmente es un gusto estar aquí. Mi nombre es Laura Gil y estoy coordinando el Lab Capital. Escuchando, o sea, el Lab Capital precede este proyecto de gobierno abierto que les acaba de presentar Freddy Martínez. Entonces yo les voy a contar un poco dónde podemos encajar nosotros y espero, les digo a todos los veedores que vayan pensando a medida que hablo qué podemos hacer para trabajar de manera colaborativa con ustedes. Yo sé que en la veeduría ustedes están en permanente contacto con el delegado de participación, con Ramón Villamizar, pero creo que aquí hay un espacio de trabajo en la innovación en la que podríamos hacer cosas juntos. Entonces les voy a contar un poco qué hacemos, dónde encajamos en gobierno abierto, qué recursos tenemos que ustedes pueden aprovechar y bueno, y después les voy a dar unos bullets así de mis opiniones sobre 2 cosas que me parecen fundamentales para las veedurías. Entonces, arranco. Este proyecto es un proyecto de inversión que nació al final de la alcaldía de Enrique Peñalosa y que él quiso insertar en la veeduría distrital. El proyecto de inversión se relaciona con 2 políticas públicas. Una es la de ciencia y tecnología y la otra es la de transparencia, de la cual Freddy ya les habló. Lab Capital realmente es innovador porque era una cosa nueva. Hoy en día, si ustedes van a todas las secretarías, prácticamente todas las secretarías de la ciudad tienen su propio laboratorio de innovación. Pero en su momento, este proyecto fue un proyecto que introdujo el concepto de la innovación en la administración de Bogotá. Y por eso Lab Capital ha tenido muchísimo reconocimiento nacional y en el exterior. Por ejemplo, este año fuimos invitados a ser parte, de la red iberoamericana de laboratorios.
Esto es algo que se hace por invitación, es un reconocimiento importante y el laboratorio, digamos, mis predecesores se ocuparon de que este laboratorio fuera bien reconocido. Cuando Freddy les presentaba los lineamientos de gobierno abierto, yo quisiera decirles que cuando él hablaba de participación, colaboración como principios y dijo pensar la ciudad con la gente, pues yo creo que es ahí que nosotros encajamos, en pensar la ciudad con la gente. ¿Mm? Y les voy a dar algunos ejemplos de lo que hacemos y que creo que son recursos disponibles para las veedurías. El laboratorio tiene 4 líneas principales de trabajo. Uno es de promoción de la innovación pública en Bogotá. ¿Mm? Otro tiene que ver con actividades de ideación y co-creación, que ahí es en gran parte donde viene el trabajo colaborativo con las entidades del distrito y con la ciudadanía. Uno que es sumamente importante, considero yo, para las veedurías, que es la medición del índice de innovación en el distrito. Y el cuarto tiene que ver con gestión del conocimiento, que es básicamente formar a funcionarios y ciudadanos en temas de innovación. Y trabajamos básicamente en esas 4 líneas, avanzamos más o menos de forma regular en cada una de esas líneas. El laboratorio está sufriendo una transformación en este momento y es que de un énfasis en un concepto de innovación pública concentrado en el trabajo con entidades, estamos pasando a un concepto de innovación ciudadana concentrado en el trabajo con la gente. ¿Qué concepto de innovación usamos? Entendemos la innovación pública como la creación que conduce a la mejora de políticas, productos o servicios del Estado y del gobierno para la ciudadanía, que busca generar un valor positivo para los ciudadanos, ¿no? Eso es simplemente lo que es innovación para nosotros. Entonces voy a arrancar con 2 líneas de trabajo que me parecen que encajan en el concepto de gobierno abierto. La primera línea tiene que ver con las actividades de co-creación que nosotros llamamos retos públicos, que es básicamente trabajar con un enfoque innovador con entidades para resolver problemas específicos que tienen. El año pasado hicimos un reto público con el Jardín Botánico de Bogotá. ¿Cuál fue el problema que nos trajo el Jardín Botánico de Bogotá? El problema era el siguiente. La tala de árboles, los cortes de árboles que habían marcado la alcaldía anterior y que en parte continuaron en esta, crearon un déficit de una erosión de la confianza en el Jardín Botánico. ¿Cómo reparamos estos niveles de confianza? Y nos sentamos a hacer con ellos unos 6 meses de trabajo, con sus funcionarios, con ciudadanos interesados, con grupos de interés, a ver cómo eso se podía arreglar, y de ahí nacieron una serie de iniciativas que el Jardín Botánico está ahora implementando, una que tiene que ver con una red de ciudadanos plantadores de árboles. Entonces, nosotros aplicamos una metodología que fue creada que fue adaptada para el Lab Capital, que es la metodología EI, empatía, intuición y acción. Trabajamos como todas las iniciativas de innovación a partir de la empatía. Escuchamos,
probamos. Saben, una de las cosas, aquí hago un paréntesis, una de las cosas que yo encontré más difíciles de trabajar la innovación desde lo público es que la innovación parte de la base de que uno se equivoca. Entonces el prototipo, lo que se llama el prototipo de la innovación, que es primero probar, ¿no? La idea innovadora, llevarla a la realidad y probarla, puede salir bien, puede salir mal, uno tiene que ir ajustando, pero en lo público no hay espacio para equivocarse, porque cualquier gasto de dinero puede ser un desperdicio. Entonces, casar la innovación con lo público para mí ha sido un reto muy, muy grande, porque por esto que les digo, en lo público no hay espacio para el error y la innovación se basa en equivocarse, corregir, equivocarse, ir corrigiendo hasta que uno llega al prototipo que funciona. Bueno, esto es una parte, pero se los dejo para que tengan en cuenta, digamos, esta característica cuando hablamos de innovación en lo público. Entonces, hemos hecho, por ejemplo, unas series de trabajos. Se nos acercó el Instituto Distrital de Patrimonio con el problema de qué hacer con la estatua del Jiménez de Quesada, que ya estaba tumbada, que no sabían qué hacer. Habían hecho una serie de mesas de escucha, pero no estaban muy convencidos de que las mesas de escuchas eran suficientes, y nosotros pues revisamos lo que habían hecho, asistimos a las mesas de escucha, acompañamos, digamos, el proceso de diálogo del matrimonio, y al final les dijimos, pues aquí están todos los grupos de interés. Había historiadores, había mesas de historiadores, mesas de museólogos, mesas de artistas. Pero les dijimos, aquí les falta un actor fundamental, que son los vecinos alrededor de la plazoleta del Rosario. No les han preguntado a ellos qué opinan de que no esté ahí. Y montamos todo un proyecto de irnos todos a las calles a visitar vecino por vecino, escuchar, construir una metodología para poder recoger los resultados y decirle al Instituto Distrital algunas cosas básicas. Independientemente, por ejemplo, uno de los hallazgos fue, independientemente de lo que opine la gente, si fue vandalismo o fue justicia, está tumbada de la estatua, independientemente, algo diferente de manera colaborativa. Es decir, lo que nos decía la gente, bueno, ya no está la estatua, pensemos todos juntos qué queremos hacer con ese espacio. Y lo que queremos hacer con ese espacio, y salió mayoritariamente, es que la gente no quería más cemento, quería algo que fuera un homenaje al medio ambiente en la mitad de esa selva de cemento que es la plazoleta del Rosario. Entonces, bueno, ese es el tipo de trabajo que hacemos en esa línea, que es la línea colaborativa, en la que queremos movernos a trabajar más con los ciudadanos. Y les voy a decir un proyecto que estamos trabajando ahora, que salta un poco a las entidades y se va derecho a trabajar con ciudadanías. Hemos revisado el barómetro de xenofobia, que es un instrumento que mide el diálogo en las redes sobre xenofobia. El diálogo, lo que se está diciendo la gente, ¿no? Y hemos revisado ese instrumento, me parece un instrumento muy valioso, y estamos en conversaciones con ONGs de Bogotá, ONGs que atienden migrantes, ONGs de migrantes, para poder diseñar una manera en que a través de las alertas tempranas que nos pueda dar este barómetro, estas ONGs puedan dialogar con el gobierno distrital para prevenir actos de violencia. Entonces, eso, por ejemplo, es una actividad que vamos a arrancar ahora, que nos lleva directamente a trabajar de manera colaborativa con la ciudadanía para darle elementos a la ciudadanía de mayor incidencia sobre el gobierno distrital. Ahora,
Hay otro instrumento, y ya termino, Sebastián, porque se me está yendo el tiempo, que quiero presentarle a los veedores, que tiene que ver con el índice de innovación pública. Este fue el primer índice que se creó en Colombia, que mide el estado de la innovación en las entidades del distrito. Lo mide cada 2 años, es una obligación de política pública nuestra medirlo. El índice mide 4 componentes: capacidad institucional, procesos y prácticas, la materialización de resultados, porque nada sirve que nosotros pensemos ideas innovadoras y que no las llevemos a la práctica, y la gestión del conocimiento. Cada uno de estos tiene 4 indicadores más. Se mide en todas las entidades del Estado. Después se saca un índice general. En esta última medición se cumplió la meta que tenía la política pública de subir en 4 puntos el índice general de innovación. Fue un éxito, y aquí debo dar un agradecimiento aquí a Freddy y a los colegas de la Secretaría General, porque nos ayudaron a que 68 entidades del distrito contestaran esta medición. O sea, hubo creo que 4 o 5 que no contestaron, lo que nos da una cifra, digamos, de respuesta absolutamente espectacular. Y identificamos que realmente es en la práctica procesos donde todavía necesitan mejorar las entidades su gestión en la innovación. Como les digo, la mayoría están trabajando en laboratorios ciudadanos de innovación. Tenemos que ayudarles todos, desde Gobierno Abierto, desde la App Capital, a ayudar a estos nuevos laboratorios que se están creando, sobre todo aquellos de las alcaldías locales. O sea, en las alcaldías locales están pasando cosas muy interesantes en los laboratorios ciudadanos, y eso necesita apoyo, necesita respaldo, y también puede ser algo que se pueda hacer de la mano con las veedurías ciudadanas. O sea, hay un espacio de trabajo ahí enorme entre veedurías ciudadanas y laboratorios de innovación. El informe lo vamos a sacar, estamos esperando fecha. Es que queríamos hacer esto con el despacho, con la alcaldesa, porque nos parece que esto de innovación pública, la apuesta que ha hecho la alcaldía por el Gobierno Abierto, es tan importante que queríamos sacar este informe en presencia de la alcaldesa. El día que lo íbamos a hacer tuvimos paro, entonces tuvimos que retrasar eso, pero los invitaremos a todos los veedores cuando tengamos una fecha concreta para que puedan asistir, bien sea si la hacemos virtual o presencial. 2 puntos finales para los veedores, que son una cosa que yo, digamos, quiero poner sobre la mesa para los veedores. El primero, el primer contacto del ciudadano es realmente con una entidad, realmente hoy en día la página web. Las páginas web de la alcaldía han mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años uno abría una página web de cualquier lado y la página web se centraba en qué había hecho, tomado, dicho la cabeza de la entidad. Hoy en día, si ustedes abren la mayoría de las páginas web, ustedes encuentran la información sobre los trámites, o sea, encuentran información importante sobre para el ciudadano, ¿no? Entonces, si abren la alcaldía de Bogotá, ven lo de los ciclorrutas arriba, lo de la vacunación enseguida. Si abren la de gobierno, sale lo de los presupuestos participativos arriba, o sea. Y yo creo que las páginas web son algo a lo que le tenemos que prestar mucha atención. Mucha atención. Ahí tiene que estar la información de manera asequible, fácil de digerir para cualquiera.
Y creo que ahí hay un espacio para seguir mejorándolas. Le digo, las de Bogotá están entre las mejores del país. Abren cualquier otra alcaldía, y, pero creo que todavía hay mucho espacio para que la información que necesitamos sea más fácil de conseguir. Y el segundo punto que les quería decir es que no se olviden como ciudadanos que este es un Estado, y esto no es Bogotá, es toda la arquitectura institucional de Colombia, es un Estado que terciariza, es decir, que entrega mucho recurso público a lo que se llama operador logístico. ¿Mm? Y que esos operadores logísticos, el seguimiento a esos recursos públicos es muy difícil de hacer. Entonces, que cuando hablamos de gobierno abierto, las exigencias que ponemos sobre el gobierno de transparencia son exigencias que también tenemos que poner en cualquiera que administra recursos públicos. Entonces, yo con eso creo que dejo mi intervención aquí. Perfecto, Laura, muchas gracias. Seguimos sumando información muy valiosa. Laura nos hizo un recorrido muy interesante por lo que ha sido el trabajo de Lab Capital y sobre todo esta idea de la innovación que no deja de tener desafíos. El primero, como ella nos lo señalaba, quizás la innovación no estaba en el ADN de la gestión pública tradicional porque implica pues practicar, innovar en el mejor sentido de un primer modelo, un segundo modelo, tener la posibilidad del error, y eso todavía cuesta, digamos, a los servidores públicos quizás más tradicionales. Hay retos entonces para el ciudadano y para el servidor público de incorporar la innovación como principio. Entonces, tengámoslo muy presente, además de estos dos desafíos muy importantes que Laura nos deja al final. Quizás podemos volver sobre eso más adelante. Yo creo que vale mucho la pena. Vamos a darle la palabra a Mercedes. Creo que ya está con nosotros también Pilar Sáenz de la Fundación Carisma. Le damos la bienvenida. Pero vamos entonces primero con Mercedes de los Santos del Open Data Charter. Tú nos contarás con mayor detalle, Mercedes. Sabemos que Bogotá ha entrado, digamos, a este organismo mundial. Entiendo que son más de 50 gobiernos locales los que están en este ejercicio, que trabajan con todo el tema de datos, de disponer los datos, este componente de los datos abiertos. Entonces, Mercedes, tienes la palabra, unos 15 minutos. Tómate tu tiempo con tranquilidad para presentarnos estas reflexiones. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Te escuchamos. Perfecto. Te escuchamos, sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mercedes de los Santos. Gracias, Sebastián, por la presentación. A todo el equipo de Gobierno Abierto de Bogotá por la invitación, y un placer compartir también esta conversación con otros colegas. Muy interesante, la verdad que yo no estaba tan al tanto de cómo funcionaban las veedurías ciudadanas en Bogotá. Me parece súper interesante. Nosotros trabajamos con muchos gobiernos a nivel nacional, pero a nivel local cada vez más, y me parece que la cuestión de las veedurías es un caso muy interesante para contar a otras ciudades, y que hay que aprovechar que se puede hacer efectivamente en los niveles locales de gobierno. Así que mi exposición va a estar relacionada en cómo poder dar herramientas a estas veedurías para poder fortalecer el control social sobre los actos de gobierno, y lo que trabajamos un poco en Open Data Charter con los demás gobiernos que forman parte de la Carta Internacional de Datos Abiertos. A ver si puedo compartir mi pantalla. No tengo habilitado para compartir. Si me podrían dar acceso, por favor. Si no, no importa. Digo, voy haciendo mi presentación. Ya está el acceso. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, voy a arrancar mi presentación. Simplemente lo tengo para que ustedes puedan también, si quieren tomar nota o les interesa el tema,
lo puedan ver acá en estas slides. Bueno, como les comentaba, nosotros somos la Carta Internacional de Datos Abiertos. Ahora les voy a contar un poco más el trabajo que hace la Carta. Se fundó en 2015, hace muy poquito. En realidad, durante este mes cumplimos 6 años. Mi exposición va a estar un poco relacionada con la importancia de los datos abiertos en justamente el objetivo de esta conversación, que es el control social sobre los actos de gobierno, sobre la gestión pública, sobre la participación ciudadana en las políticas. En primer lugar, algo que mencionaba Freddy, y antes de decir eso, estamos muy contentos desde la Carta Internacional de Datos Abiertos de tener a Bogotá como adoptante. Una de las cuestiones que mencionaba Freddy hoy en la presentación es que, me escucho ahí está. Es que actualmente, y sobre todo este último año y medio que atravesamos de una pandemia y de una situación inimaginada para todos nosotros, cada vez más crecen las necesidades y las expectativas de la sociedad, y cada vez es más necesario ir en el mismo ritmo que esas necesidades y expectativas crecen. Esto que mencionaba hoy Freddy de las sociedades, de la información falsa, va mucho más rápido que lo que podemos, como gobiernos, como organizaciones, como instituciones, responder frente a esos desafíos. Por eso me parecía como interesante pensar en este momento, sobre todo teniendo en cuenta como el objetivo de las veedurías ciudadanas, cómo creamos un cambio en sistemas que un poco están construidos para sostener el statu quo siempre, ¿no? Como cómo podemos trabajar todos juntos para que eso efectivamente cambie, y frente a las necesidades que tenemos hoy frente al exceso de comunicación y de información que tenemos constantemente, y frente a la falta de datos que también tenemos sobre alguna de esas informaciones, ¿cómo hacemos para trabajar de una manera más ordenada que genere como respuestas efectivas a los problemas contemporáneos que tienen nuestras sociedades? Por supuesto que la respuesta es, para nosotros por lo menos desde Open Data Charter, es el uso de los datos abiertos como una herramienta para este cambio. No solamente como una herramienta para mejorar la gestión interna de los gobiernos, sino también como una forma de entender mejor nuestro entorno. Imagínense qué hubiera pasado si en el proceso de la pandemia de COVID-19 nosotros no hubiésemos tenido en el mundo, digo, no solamente en el caso obviamente de Bogotá, información sobre los contagios. Digo, hubiese sido realmente, los resultados hubiesen sido bastante gráficos. Entonces, la importancia de los datos para entender el entorno en el que convivimos es fundamental. ¿Qué son los datos abiertos? Es toda aquella información que cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, puede acceder, usar y compartir. Esa es como la definición más clásica. ¿Qué significa? Que forma ser reutilizable por cualquiera. Ahora veremos que... ¿Se me escucha bien? Porque me dice que mi conexión es inestable. Se está cortando un poquito, pero ahí te estamos escuchando bien. Sí. Sin problema. Bueno, cualquier cosa me avisan. Ok. Un poco lo que mencionaba es que la información tiene que estar en un formato que permita que cualquier otra persona pueda reutilizarla. ¿Para qué? Para agregar valor a la información, para mejorar las políticas públicas, para mejorar oportunidades de negocio, para mejorar efectivamente las veedurías o el control social de la ciudadanía sobre los gobiernos. Pero no se trata solamente, y esto es importante también, lo mencionaba Freddy hoy y también lo mencionaba Laura, no se trata solamente de publicar y abrir información, sino que esto debe ir acompañado por un accionar de políticas de colaboración y corresponsabilidad entre los gobiernos y la ciudadanía. Por eso hablamos de un ecosistema de gobierno abierto, que también Freddy lo comentaba al principio sobre cómo Bogotá está encarando este proceso de transformación. ¿Qué es un ecosistema de gobierno abierto? Tener en cuenta cuando se piensa en una estrategia o cuando se tiene el objetivo de ser más transparente y generar más accountability social, pensar en 3 conceptos: transparencia, colaboración y participación. Transparencia, para lo que están justamente haciendo ustedes desde las veedurías, monitorear las políticas.
Colaboración para terminar con como la vieja usanza de hacer política y romper con estructuras piramidales, tanto dentro de las organizaciones como en el gobierno, y trabajar más horizontalmente. Porque cuando nosotros hoy hablábamos de que las sociedades, en términos de necesidades y expectativas, están más adelantadas muchas veces que las respuestas de los gobiernos, tiene que ver con que las ideas innovadoras no vienen solamente desde adentro del gobierno, sino que también están afuera y hay que salir a buscarlas. Por eso el concepto de colaboración es sumamente importante. Y el de participación, porque efectivamente, bueno, no les voy a explicar a ustedes qué es la participación, que es un seminario sobre esto, pero digo, efectivamente de lo que se trata es de codiseñar las políticas públicas. Los datos abiertos son parte de esta estrategia, son la materia prima de la información, son como la base desde la cual se debería estructurar cualquier política de gobierno abierto. Tenemos diferentes formas en las que se publica la información, y acá es un poco un ejemplo por si a alguien particularmente le interesa el tema de datos abiertos, podemos conversarlo más adelante y en profundidad. La información puede estar publicada en estos 5 formatos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Que un PDF simplemente es la información que se publica en un sitio web, por ejemplo. En cambio, un CSV u otros formatos con una complejidad técnica un poco mayor, quiere decir que la información se pone a disposición, pero que puede ser usado por otra persona para pensar en soluciones que quizás hasta el momento no se nos habían ocurrido. Entonces es importante pensar en que la información, en el formato en que la información tiene que ser publicada. No solamente por una cuestión técnica, sino por una cuestión filosófica, conceptual, de que si estamos hablando de un modelo de colaboración de gestión pública, entonces la información tiene que ser manejada por todos por igual. Obviamente siempre teniendo en cuenta las restricciones propias de los marcos legales de los países referidos a ley de protección de datos personales, secretos fiscales, etc. Acá me parecía interesante como mencionar, mostrarles este cuadrito, por si alguien también lo quiere ver. El Open Data Institute establece como este esquema, que es importante para los gobiernos sobre todo, de cómo poder pensar y empezar a trabajar en la publicación y en políticas de datos abiertos. Esto es un esquema que va desde la información que es completamente cerrada por algún tipo de restricción legal, como por ejemplo secreto fiscal, protección de datos personales, y aquella información que debería ser completamente abierta, por ejemplo, información sobre salarios de los funcionarios. En el medio tenemos gradientes de la apertura de esa información. Lo que hay, si publican datos de contagios sobre la pandemia de COVID, hay información sobre esos contagios que es resguardada por cuestiones de protección de datos personales. Entonces es información, alguna que es pública y otra que no debe publicarse porque hay algún tipo de legislación que lo restringe. Bien. ¿Qué hacemos desde la Carta Internacional de Datos Abiertos? Cualquier cosa, si me quieren preguntar o si voy muy rápido me avisan. La Carta Internacional, como les comenté, fue fundada en 2015, es una organización internacional que trabajamos con más de 89 gobiernos de todo el mundo. Arrancamos con gobiernos nacionales, pero la realidad es que hoy tenemos muchos gobiernos locales y también incluimos hace muy poco poderes legislativos. Y lo que hacemos es apoyar, a partir de creer justamente como en la colaboración y en el intercambio entre pares, la promoción de políticas de datos abiertos. Acá es un poco visualmente por dónde estamos. Siempre la región de América y América Latina es una comunidad muy fuerte, así que por eso me interesaba mostrarles. ¿De qué se tratan estos principios? ¿Y por qué lo recalco en este momento? Porque tiene que ver mucho con la cuestión del control social sobre la gestión pública. Las políticas de datos abiertos tienen que tener en cuenta estos 6 principios, y son los que nosotros desde la Carta Internacional intentamos como convencer a los gobiernos de que deben ser abiertos de esta manera, no abrirse porque sí. El primero es el más importante desde mi punto de vista, que es los datos abiertos por defecto. ¿Qué quiere decir? Cuando se empezó a hablar de las políticas de datos abiertos, se creía que se trataba de publicar información, poner información en formatos abiertos.
Sin embargo, desde Open Data Charter y a nivel también global de lo que se está discutiendo, creemos que la mejor forma de inspirar a los gobiernos para ser abiertos es promover pequeños pasos que tengan beneficios tangibles. ¿Por qué esto? Porque abrir datos no es fácil, no es gratis y lleva tiempo. Entonces, creer que por abrir información tenemos una política de datos abiertos hecha es un concepto errado. Lo que hay que hacer es primero tener como conciencia, o conciencia no, digo, trabajar sobre la información que el gobierno produce y priorizar esos datos en función de lo que nosotros entendamos que el entorno necesita. Con esto no quiero decir que priorizar datos es poner unos por encima de otros, sino que poder ordenar para gestionar mejor, ¿no? Oportunos y exhaustivos, esto también es muy importante a la hora de pensar en políticas públicas y pensar también en cómo se gestiona el control social. Si nosotros publicábamos, y perdón que sea reiterativa con la pandemia, pero es como que parece que justo sucedió para que tenga todos los ejemplos en mi presentación. Si nosotros tenemos información sobre los contagiados, recién ahora, por ejemplo, una vez que la campaña de vacunación ya comenzó en la mayoría de los países, no nos sirve. Digo, las políticas se piensan en función de la información que tenemos disponible. Si nosotros hubiésemos tenido menos cantidad de contagiados a nivel global, probablemente la campaña de vacunación hubiese sido otra, o hubiese sido pensada de otra manera. Voy más rápido, perdón. Accesibles y utilizables, un poco lo que hablábamos hoy, la capacidad, o sea, entender que si estamos hablando de un esquema de gobierno abierto, hay que comprender que quizás la idea innovadora y la mejor solución para el problema que tenemos puede estar afuera. Entonces, para eso hay que dar accesibilidad a la población para que tenga esos datos y los pueda usar. Comparables e interoperables, esto también es importante porque muchas veces cuando se abre información no se genera un manual de gobernanza. ¿Qué es un manual de gobernanza? Es pensar cómo se va a organizar esa información que se está publicando. ¿Por qué? Porque muchas veces en las áreas de gobierno, adentro del gobierno, tienen diferentes estilos de abrir información, diferentes formas de trabajar. Esos datos entre sí no dialogan. Entonces, cuando no dialogan, se están desaprovechando recursos. Y no solamente por un tema de control social, o sea, es importante que se genere como esta estandarización, sino también adentro de gobierno, porque es una forma de ahorrar, digamos, de usar eficientemente los recursos que se tienen, que sabemos que no son muchos. Como les mencionaba, entonces, áreas de gobierno, tiene que haber áreas de gobierno específicas que trabajen en la apertura de esa información. Espero que se me esté escuchando bien. Bueno, acá un poco, digo, lo digo rápidamente, la estructura. Digo, si desde cualquier gobierno o desde las veedurías están pensando en un proyecto de datos abiertos, primero, lo más importante es comprender que la producción y la gestión de los datos de buena calidad es antes de la publicación de esa información. Los usuarios deben ser capaces de procesar esa información porque esa información tiene calidad. Entonces, es preferible publicar quizás en formato cerrado cierta información y pensar la estructura de cómo se va a publicar eso después en formatos abiertos. Desde Open Data Charter, y esto lo digo también rápidamente, tenemos algunas herramientas de trabajo que están basadas justamente en este objetivo de abrir datos con un propósito, y no porque sí. Tenemos 3 guías de datos abiertos, que las construimos colaborativamente con la sociedad, con la comunidad de gobierno abierto y de datos en general, sobre temas de anticorrupción, de cambio climático, de agricultura, y también tenemos la de género. ¿De qué se trata esto? Simplemente es un estándar. Bueno, si un país quiere trabajar en temas de anticorrupción y quiere empezar por abrir datos y no sabe por dónde, la guía anticorrupción te presenta 30 datasets que no pueden faltar en tu gobierno si efectivamente querés luchar contra la corrupción. No solamente desde un lugar de sanción, ¿no? Porque siempre hablamos de
identificar la irregularidad en la compra pública a partir de los datos publicados sobre compra, no solamente eso, sino desde la prevención. Digo, si vos tenés un sistema o una gestión en datos publicados sobre cómo se gestionan ciertos contratos, quizás ante un sobreprecio o ante una identidad dudosa, la información te puede llegar a dar lo que se dice como banderas rojas, las famosas red flags, sobre algo que se está haciendo que no está bien. Entonces, un poco la guía intenta ser justamente como un estándar sobre los datos que se pueden publicar. La idea no es que se publiquen todos de una, la idea no es que se haga en 5 meses la publicación de los 30 datasets, sino justamente lo que mencionaba antes, priorizar, entender que la publicación de datos tiene beneficios y que tiene que hacerse de a poco, en colaboración con la sociedad y entendiendo las capacidades técnicas de cada gobierno. Eso me parece que es fundamental entenderlo, porque a la hora de abrir datos, siempre se piensa que, bueno, publico toda la información que tengo, y después esa información queda publicada en un sitio web, no se usa, no tiene mucho sentido. Entonces, de a poco, bajo estándares, entendiendo cuál es la demanda de la sociedad, digo, ustedes como veedores son parte como activa de ese proceso, qué datos quieren, y poder trabajar junto con el gobierno en fabricar esa demanda, cuáles son los datos que queremos. Se pueden publicar, cuál es la complejidad técnica. Voy y hablo con las áreas que son las productoras de estos datos, para que efectivamente hacer un plan estratégico de publicación de acá a 2 años, para que esa información esté publicada. Bien, y por último, me interesaba como resaltar algunos ejemplos de datos para la gobernanza pública. Traje ejemplos completamente diferentes, todos, pero me parecía importante mencionarlos. Por un lado, los datos pueden ser útiles para hacer noticias a nivel global, como este tipo de informes del New York Times, que es un traqueo a nivel mundial de cómo se va desarrollando o cómo va evolucionando el virus y los contagios alrededor del mundo. ¿Esto por qué se logra? No es porque los países se conversan por teléfono para decir cómo están las cosas en cada lugar, sino porque hay datos publicados, que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo puede agarrar y puede hacer este tipo de análisis. Lo mismo con las 3 otras cosas, temas de transporte, hoy por hoy sobre todo, súper importante que haya información sobre, esto es una aplicación de la ciudad de Buenos Aires, información sobre cómo es el flujo del transporte. Esto es re importante porque, por ejemplo, cuando aparece una pandemia como la que apareció, el tema del orden del traslado y la idea de no estar todos juntos en un mismo, y aparte hubo un de valor agregado sobre cómo la gente podía trasladarse. La publicación de declaraciones patrimoniales, que sucedió en México, es lo mismo, pero es más un tema relacionado con cuestiones de control sobre la ética pública, sobre el patrimonio de los funcionarios, y temas de cambio climático, que hoy es una discusión, esto que hablábamos al principio de lo que las sociedades necesitan y las expectativas. Hoy el mundo nos está dando un montón de mensajes. ¿Qué hacemos para resolver eso? Primero tengamos esos datos disponibles. Para terminar, algunas conclusiones sobre mi presentación. Mi objetivo fue poder sumar al trabajo que ustedes están haciendo de control social sobre los actos de gobierno, la importancia de los datos abiertos. Para eso, para el gobierno y también para la co-creación con la ciudadanía, publicar con un propósito. Esto de publicar y la ciudadanía va a venir a buscar los datos, no existe más. Se piensa que se va a publicar, se prioriza, se piensa con el ciudadano y se establece como un plan de publicación en función de la demanda de lo que la sociedad quiere. Integrar datos abiertos como un medio clave para resolver retos de las sociedades, la interoperabilidad y la priorización de la publicación. La alineación con privacidad y protección, esto también es un tema actual. Hoy por hoy no podemos decir que hay falta de información o que hay falta de datos. Hay quizás un exceso, no me sale la palabra, pero un exceso de información y de datos. El tema es cómo se regula también eso, porque como sabemos, el avance de la tecnología y el avance de las aplicaciones sobre nuestros datos es cada vez mayor. Entonces, ¿cómo hacemos esa
intersección entre ambas cuestiones, la publicidad y la privacidad. Y por último, no por último, pero bueno, ya lo mencioné, digo, la infraestructura de datos abiertas por defecto. Para trabajar sobre políticas de datos abiertos hay que pensar primero en cómo se estructura esa información. Y por último, la apertura en inteligencia artificial. Hoy por hoy los datos y los algoritmos que se utilizan en la tecnología son cada vez más importantes sobre nuestra vida, sobre, digo, todo. Hoy yo estoy hablando con ustedes y mañana en un rato me va a aparecer una publicación sobre datos y cómo aprender sobre datos en Bogotá. Y un montón de cosas que un poco parecen espeluznantes respecto a lo que se sabe de nuestros intereses. Entonces, tengamos en cuenta esta discusión para la hora de hablar de datos abiertos y para la hora de publicar información pública. ¿Cómo hacemos para regular todo este sistema? ¿Cómo hacemos para que la inteligencia, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, sea parte de un escrutinio público también? Digo, también las sociedades puedan identificar qué es lo que se está abriendo y si algo de esa información implica que corra peligro información privada o datos privados de cada una de las personas. Muchísimas gracias. Nos encuentran en las redes sociales, Open Data Charter, mi Instagram, mi Twitter, @delosmechi. Gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias, Mercedes. Pues nos dejas, digamos, con muchísima información muy valiosa, completando un poco esa mariposa, un poco que nos presentaba Freddy al principio. Vamos llenando un poco esa mariposa con pues información muy diversa, distinta, pero que toda, digamos, empieza a converger en estos retos de un gobierno abierto, digamos, que tenga todo el acento en lo que eso significa y no sea simplemente una palabra, digamos, para denominar formas, digamos, hoy contemporáneas de la gestión pública. Yo recordaba un poco cuando tú nos comentabas, digamos, esa disponibilidad de datos y de formatos, un poco el lenguaje de la música, no sé si sea una buena alusión. Alguien puede tocar, digamos, leyendo un pentagrama, digamos, puede interpretar ese lenguaje de la música, pero cualquier otra persona en el mundo, si entiende ese lenguaje, si está en el formato adecuado, si está en ese pentagrama, debería ser capaz también de tocar esa misma melodía, ¿no? Entonces un poco estamos es como intentando tener un lenguaje común y esos datos disponibles para que estemos tocando un poco esa sinfonía del gobierno abierto, ¿no? entre todos. Entonces, vamos a darle la palabra a Pilar. Está por aquí Pilar, ¿cierto? Sí, Pilar. Hola, Pilar, de la Fundación Carisma. Creo que ya has visto un poco la conversación que hemos llevado y Mercedes al final nos ponía también, digamos, un punto muy importante, que es precisamente el de la privacidad y la protección y la seguridad. Digamos, estamos abriendo estos datos, el gobierno abierto nos invita a disponer datos, a utilizar volúmenes de datos de todo tipo, de los ciudadanos, de la gestión pública, y eso también, digamos, abre ventanas quizás digamos, en materia de seguridad, de riesgo, de privacidad que hay que tener en consideración. Yo recuerdo mucho que ustedes trabajaron en la Fundación Carisma, digamos, pensando, por ejemplo, los riesgos que implicaba Corona App, ¿sí? Digamos, para que de pronto Mercedes, no sé si viste que, digamos, como todos los países, también aquí en Colombia, digamos, tuvimos esta aplicación, digamos, para subir los datos, para la gestión un poco de los datos sobre la pandemia, si la gente se había, pues, digamos, si tenía las pruebas aplicadas, en fin, y eso implicaba también una pregunta sobre el uso de esos datos y cómo se conecta también con los derechos humanos. Entonces, pues, Laura, bienvenida y te escuchamos, tienes unos 15 minutos, de pronto unos 10 o 12 porque estamos un poquito ya ajustaditos un poquito con el tiempo, para que nos presentes lo que tienes preparado. Listo. Pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación.
casi no lo logro, no sé, estas cosas de la tecnología que yo le creo ya más al calendario, del calendario por alguna loca razón decía que la reunión empezaba a las 7, entonces yo estaba programada toda mi vida para estar acá a las 7, antecitos y no a las 6. Pero pues lo logramos y creo que está bien. Quería pedirles permisos para compartir pantalla. Y efectivamente voy a tratar de irme muy rápido con lo que les voy a comentar, precisamente para poder abrir el tiempo Sí, para la Pilar, qué discusión. pena, nos dicen que de pronto si puedes de pronto subir un poquito la voz, que están simplemente, o acercarte un poquito al... No, ya, acá. Por alguna razón también mi micrófono ha decidido Sí, silenciarse. ahí te escuchamos mejor. Si de pronto puedes volver a retomar el hilo y... Listo, vale. Me toca... lo que estaba diciendo es, uno... Ahí se volvió a bajar un poquito. Ahí se volvió a bajar el volumen. Sí. Dame un segundo. ¿Dónde estás? Acá estás. Listo. Ahí creo que ya, ahí ya lo voy a mantener ahí quieto, a ver si se queda. Estaba diciendo que uno, pues, me alegra estar al final, en parte porque voy a omitir la mitad de la presentación que tenía, porque Mercedes ya lo ha hecho 1000 veces mejor. Ya comentó muchas de las cosas que yo hubiera también querido decir sobre esta importancia de la idea de los datos abiertos y del gobierno abierto. Y como bien lo mencionó Sebastián, me voy a enfocar un poco más como en contarles algunos de los casos de las cosas que hemos visto desde Carisma, que terminan siendo a veces problemáticas cuando uno está pensando en procesos donde hay no solamente apertura de datos, sino donde hay procesos donde se da acceso a mucha información. Antes de eso, así muy brevemente, este es como el aviso parroquial. Carisma es una organización de sociedad civil y nosotros estamos trabajando en esa intercepción entre las tecnologías digitales, derechos humanos y justicia social. Entonces, nos interesan mucho los temas que tienen que ver con democratización del conocimiento, participación cívica, autonomía, inclusión social, y particularmente en la parte de participación cívica, nosotros vemos que hay una relación directa con los temas de seguridad digital, porque si no tenemos seguridad, de alguna manera estamos minando las posibilidades de poder tener una buena participación. Dentro de el trabajo que nosotros hacemos en Carisma, tenemos un laboratorio técnico que es el CALAP, donde hacemos análisis de infraestructura que pueda tener o que pueda brindar acceso a ingentes cantidades de datos, incluyendo, por ejemplo, páginas web o aplicaciones como la que mencionaba Sebastián de Coronap. Entonces, parte de lo que estuvimos haciendo en pandemia sí fue revisando información sobre lo que estaba pasando con los datos de las personas, hacia dónde iba y qué riesgos podía plantearse con este tipo de cosas. Ahora, específicamente lo que quisiera hablar va en... Hay ruido de algún lado, pero específicamente quisiera abordar como tres cosas. Se te bajó un poquito el volumen, qué pena otra vez, Pilar. No. Y agradecemos a Edith Romero. Listo. Cerrar el micrófono, Edith Romero. Sí, es que creo que cuando tengo ruido de fondo se baja solito el micrófono. Se baja. Entonces, por favor, sí. Voy a tenerlo ahí abierto todo el tiempo. Listo. Entonces, básicamente quisiera hablar sobre esta idea del uso de aprovechamiento de datos, sobre la importancia de la participación y de los ejercicios de la participación y de los ejercicios de colaboración ciudadana, y sobre el papel que puede llegar a cumplir esta idea del control social que pueden hacer las veedurías. Pues yo supongo que Freddy ya les comentó, Bogotá tiene toda una infraestructura sobre datos abiertos que arranca por un portal de datos abiertos que estaba funcionando desde la administración anterior. Está todo el programa de gobierno
Hay bases de datos que ya están públicas, hay un montón de información que está ahí disponible para que uno pueda hacer cosas con esta información, pero como bien lo mencionaba Mercedes, el hecho simplemente de poner esta información a disposición de la ciudadanía no garantiza en nada que la ciudadanía la utilice. ¿En qué casos se ven utilizaciones interesantes? Entonces, claro, estamos en medio de una pandemia y entonces en medio de la pandemia el dataset que más se ha movido en Bogotá es el de los datos de COVID. Entonces, ese dataset es la base, por ejemplo, que utiliza la Secretaría y el sector salud para poder montar, por ejemplo, estos encantadores tableros de información sobre el COVID. Y entonces, claro, uno sabe cómo está la pandemia en Bogotá con los datos de Bogotá, que muchas veces, y eso también hay que decirlo, tampoco coinciden con los datos nacionales porque los sistemas, como bien lo mencionaba Mercedes en algún punto, que deberían ser interoperables no lo son. Y entonces la información que se publica en una parte no necesariamente llega a los otros lugares donde tiene que llegar de la misma forma y tenemos como unos sistemas que no necesariamente se charlan. Yo acá les estoy mostrando el sistema de Bogotá, el sistema de datos abiertos relacionados con COVID en Bogotá es muy interesante. Efectivamente, están unos datos muy completos sobre la vacunación, sobre las pruebas, sobre los casos, sobre las localidades. Es una información completa. Y además de esto, o sea que esta es la información que publica el sector salud, igual hay un dataset público que permite que otras personas puedan hacer utilización de esa información. Este es el único ejemplo que voy a mostrar así, porque no quiero detenerme en esto, y es el conjunto, por ejemplo, del Observatorio de la Región que está haciendo la Cámara de Comercio de Bogotá sobre salud y COVID-19, los mapas interactivos. Efectivamente la fuente es la Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud y básicamente toman esta otra información que les estaba mostrando para poder armar estos mapas. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que pudiera pasar todo el tiempo permanentemente con la demás información. Igual que lo mencionaba Mercedes hace un rato. Tenemos información muy valiosa, por ejemplo, sobre calidad del aire en Bogotá, históricos que están, las estaciones de trabajo, lo que se está haciendo desde Ciencia Ciudadana. También hay unos datos de calidad de aire que están ahí, por ejemplo, y que siguen estando disponibles para que uno pueda hacer análisis y cosas. Entonces, ese tipo de datasets debería ser unos datasets que se exploten fácilmente, que estén mucho más accesibles y que se puedan trabajar de una muchísimo mejor manera por parte de la ciudadanía. O sea, que realmente esta idea de uso de aprovechamiento de datos se concrete. Otros, por ejemplo, los de transporte. En Bogotá esto se vuelve muy problemático porque nosotros todavía tenemos un sistema de transporte donde coexisten diferentes tipos de transportes, no solamente Transmilenio, también tenemos el SITP, también tenemos todavía rutas tradicionales, y tener un mapeo completo de cuáles son los parqueaderos, cuáles son los horarios, cuáles son las rutas, es algo que es muy complejo de lograr. Entonces, hay retos interesantes en esto de poder ofrecer aplicaciones, por ejemplo, sobre transporte en la ciudad. Ahora, evidentemente esta información debería ser utilizada con fines de que la ciudadanía pueda participar y colaborar. O sea, si hay una serie de datos, si hay una serie de servicios, lo mejor que puede pasar es que la ciudadanía realmente se apropie de esos datos, de esos servicios y que hagan cosas con ellos. Como parte de lo que me invitaron a hablar fue sobre la parte de seguridad. Entonces, para este segundo punto de participación y colaboración ciudadana, les quiero contar una triste historia sobre el certificado digital de vacunación COVID-19 en Bogotá. Si ustedes lo recuerdan, el 11 de agosto se sacó esta comunicación por todos los medios de que Bogotá iba a ser pionera y que como teníamos los datos de PayWeb, que es la plataforma del distrito del PayWeb de Bogotá, donde se tienen los datos del distrito sobre vacunación de COVID-19, entonces pues que Bogotá iba a ofrecer un certificado digital de vacunación a las personas que nos habíamos vacunado en Bogotá.
Y pues este lanzamiento que se hizo con bombos y platillos quedó en ceros a los 2 días. Entonces, una cosa que fue muy dura fue encontrarnos que habían unos problemas de seguridad muy serios en esa página web. Y los problemas de seguridad no solamente eran en relación con el certificado digital de vacunación, sino eran realmente un problema de seguridad con toda la aplicación de PayWeb y la forma como el distrito había estado manejando PayWeb acá. Cuando hablamos de problemas de seguridad, es que específicamente esa aplicación, como bien lo dijo acá en un Twitter Edgar Toro, permitía que uno pudiera consultar básicamente todos los registros que habían en la base de datos, y esa base de datos no tenía ningún tipo de medidas de control de seguridad buenas. Lo otro que pasaba con esa página era que también tenía un certificado de seguridad deficiente, entonces pues hacía que parte de las consultas que se hacían fueran sin ningún tipo de seguridad. Y pues evidentemente esto sirvió después para que se suspendiera la expedición de ese certificado digital de vacunación en Bogotá. Y en este momento, si uno entra a la página de PayWeb, ya los campos y las formas que pide para acceder a la información sobre vacunación en Bogotá son completamente diferentes. ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo? Que efectivamente cuando estamos pensando en dar acceso a información, también tenemos que pensar cuáles son los mecanismos de seguridad de esa información, y no solamente podemos pensarlo desde el punto de vista de la apertura, sino también que necesitamos pensarlo desde el punto de vista de la seguridad. En este caso, puede que haya sido una maravillosa idea tener el certificado de vacunación digital, pero teníamos un problema de seguridad serio con la forma como estaban pudiendo accederse a la base de datos base donde estaban esa información que debía leerse para el certificado. Si nosotros no tenemos sistemas que son robustos, vamos a tener cada vez más estos problemas, y esto es algo en lo cual las veedurías ciudadanas todavía tienen que aprender mucho, y es tratar de poder hacer una, si se quiere, fiscalización sobre la calidad de este tipo de sistemas, y que no de alguna forma pongan en riesgo a las personas ofreciendo información que no se debería poner, o utilizando mecanismos y métodos para, por ejemplo, hacer perfilamientos o hacer seguimientos de la ciudadanía. Eso fue algo que nosotros en particular vimos en otro caso, que fue el de la utilización de los motores de publicidad para avisos específicos sobre la pandemia de COVID-19 el año pasado. No me voy a extender en esto mucho más, para poder dejar un tiempito para la discusión, pero creo que eso es un aviso que es importante de tener en cuenta. Ahora, el tercer punto, que es esta idea sobre el control social y las veedurías ciudadanas, entonces es importante volver a recalcar que estamos en una lógica de gobierno abierto, y en esa lógica de gobierno abierto lo que tenemos es la posibilidad de tener transparencia, rendición de cuentas y participación y colaboración por parte de la ciudadanía. Y en esto estamos abocados a que el gobierno realmente abra espacios de diálogo, y donde se garantice realmente que esa participación es efectiva y no solamente es una participación de papel. ¿Qué permite tener este tipo de cosas? Pues una mejora en la toma de decisiones, una ciudadanía que está mucho más empoderada sobre los mecanismos y los procesos de la ciudad, y por tanto se puede implicar en los procesos, que eso va desde, por ejemplo, la idea de presupuestos participativos o de las mejores decisiones y tomas de decisiones sobre los gobiernos locales. Esto en general hace que se aumente el conocimiento sobre la ciudad, sobre los mecanismos de control, sobre las vías de control, y que se facilite también un entendimiento sobre lo que significa el gobierno, la gobernabilidad y los mecanismos de gobernanza. Y evidentemente el hecho de tener estas posibilidades de utilizar tecnologías de la innovación y de las comunicaciones nos permiten tener un proceso de innovación pública, donde vamos a tener cada vez más mecanismos que nos permitan hacer seguimientos, poder hacer fiscalización y poder participar de una mejor manera.
Por eso yo creo que cierro esto recordando esta mariposa de la que hablaba Freddy, que creo que mencionó al comienzo, donde tenemos los pilares sobre los cuales está basada esta idea del gobierno abierto en Bogotá. Efectivamente, nosotros celebramos que haya una apuesta por transparencia, participación y colaboración. Creemos que esto realmente tiende a que se pueda trabajar con el gobierno local para tener unas mejores políticas públicas y que se pueda realmente tener unos procesos a mucho más largo plazo. Pero sí quisiéramos recalcar y volver a recordar que por el hecho de utilizar inteligencia artificial, por el hecho de utilizar tecnologías, por el hecho de utilizar las últimas bases de datos, machine learning y cualquiera de estas otras tecnologías no garantiza realmente que los problemas se solucionen, porque lo que realmente hace que los problemas se solucionen es la gente que está ahí. Por mejores tecnologías que nosotros tengamos, las cosas no van a cambiar y sí es probable que nos estemos gastando un montón de dinero en cosas que no necesariamente se van a utilizar o que van al problema. Entonces, frente al uso de tecnologías también tendríamos que ser bastante, no sé, críticos en relación con cuáles son las mejores soluciones para que esas soluciones realmente sean eficientes y efectivas. Con eso cierro para que nos queden 15 minuticos de discusión. Les dejo el contacto de Carisma, la página web y pues nada, agradezco el espacio. Pilar, mil gracias. Se nos llena más de información nuestra mariposa. Yo quedé con muchos aprendizajes y tengo varias preguntas, pero quisiera dar el espacio, dado que ya estamos hacia las 7:45, dar el espacio a todos ustedes, quien quiere, digamos, participar, hacer alguna pregunta, una intervención. Vamos a ir dando la palabra. Aquí tengo a Wilson. Siéntanse con libertad de ir levantando la mano y vamos haciendo algunos turnos. Entonces, arranquemos. Wilson, te agradecemos pues una pregunta específica para que podamos todos participar. Adelante, Wilson. Buenas tardes. Adelante. La Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, Venacon. Nosotros somos una veeduría, aquí está el presidente de la veeduría, Carlos Alberto Acuña, y como él dice o decía inicialmente en su presentación, nos sentimos perseguidos por la administración distrital por el simple hecho de ejercer control social sobre nuestra competencia, acción comunal, y tenemos una competencia a nivel distrital y nacional. Pero quiero abordar de pronto unas reflexiones, no tanto unas preguntas. Me pareció muy interesante cada una de las intervenciones, por supuesto son temas muy amplios, muy complejos. Uno desde lo cotidiano, desde lo barrial, desde su cotidianidad, uno esta información no la ve. Uno bueno, desde mi punto de vista, y lo digo humildemente, desde veedor ciudadano, uno va y busca las fuentes, en ese caso escritas, a veces pues envía correos electrónicos y demás, pero de pronto uno no consulta estas bases de datos. En ese sentido, pues nos parece muy interesante, nos llamó muchísimo la atención lo que decía la señora Mercedes sobre la Carta Internacional de Datos Abiertos y sobre los aspectos en los cuales debe tener este tipo de complementos o elementos para la ciudadanía, ¿no? Y por supuesto también me genera mucha reflexión sobre lo que decía Pilar de la Fundación Carisma al finalizar, en el sentido de inversión versus retorno social. O sea, nosotros que sacamos con tener las mejores plataformas o invertir no sé cuántos recursos en tecnología y X, si el ciudadano del común no va a poder acceder a esa información. Si la entidad pública, uno, no articula con otras entidades, tanto de orden distrital o nacional, dicha información, y esa información al ciudadano del común en últimas, lo que le va a llegar o lo que él va a obtener realmente no es de gran utilidad. Entonces, en ese sentido, sí, es una reflexión de cómo se van a invertir esos recursos en estas plataformas y cuál va a ser esa utilidad, ese beneficio a ese ciudadano del común, entendiendo que ejercer control social, ejercer veeduría ciudadana,
en nuestros territorios es ponerse una lápida en el cuello, es seguro ganarse una amenaza, porque es que uno encuentra situaciones fuera de contexto que a veces quisiera encontrar en esas plataformas, pero desafortunadamente las entidades manejan los planes anticorrupción, pero son de papel, porque en la realidad nosotros como veedores ciudadanos, y lo digo de manera humilde, a veces uno no ve que realmente se desarrollen, y más con este tipo de información, colocan únicamente información de acuerdo a la necesidad y conveniencia del funcionario de turno, y realmente lo que uno está buscando, eso sí lo tapan y lo ocultan, ¿no? Y lo digo, por supuesto, de manera respetuosa, en el sentido de acatar esta Carta Internacional de Datos Abiertos, por supuesto, sería un gran inicio en este tema de datos abiertos, ¿no? Aclarando que este tema de datos abiertos soy algo neófito, desconozco totalmente, y creo que este seminario nos da bastantes herramientas como ciudadanos y, por supuesto, desde las veedurías ciudadanas para poder ejercer nuestro control social. Muchas gracias y por favor me disculpan haberme extendido. Muy amables. Bueno, no, muchas gracias, Wilson. Yo creo que ahí nos deja, digamos, varios temas planteados bien interesantes, ese acceso realmente de la información, de los datos a los ciudadanos. Si les parece, voy a dar la palabra a otras dos personas y ya, digamos, podemos hacer una intervención ya quienes consideren, pues Laura, Freddy, Pilar, Mercedes. Entonces, tenemos a Danilo, primero. Danilo, adelante, estamos cortos de tiempo, pero adelante, Danilo, con tu pregunta. Después vamos con Alfredo, que nos pidió la palabra también aquí en el chat. Gracias. Qué pena con ustedes, pero la cámara no la pude programar ahorita. Bueno, aquí hay algo muy importante y es lo primero, esta información que ustedes hoy nos están revelando, pues es una información totalmente nueva. Digamos que casi que el común de las personas, como decía Wilson hace un momento, están muy alejadas de esta información. Nos toca hacer un trabajo casi que ingente con la comunidad para poderlos enmarcar dentro de toda esta información, porque pues esto es totalmente novedoso para nosotros. La labor que vienen haciendo las veedurías, sí, como dijo Wilson, se ve afectada muchas ocasiones por todo el tema de los líderes sociales y la persecución que tienen los líderes sociales a nivel nacional. Entonces es un problema que tenemos muy puntualmente y en el cual muchas veces la comunidad trata de ser ajena a esa participación ciudadana por ese mismo tema, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente es una labor que está haciendo la administración desde este punto de vista, sino que tiene que ser a nivel macro, a nivel nacional, también todo el tema del respaldo que puedan tener los veedores ciudadanos como tal, en el sentido de que se preserve el derecho al ejercicio de la participación ciudadana, el ejercicio del control. Si bien es cierto, tenemos un problema serio, porque cuando se ejerce el control, muchas veces las mismas organizaciones del gobierno son renuentes a ese tema. Nosotros lo acabamos de vivir ahorita cuando terminamos todo el tema de acompañamiento con la Secretaría de Planeación Distrital en cuanto al proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial que tiene Bogotá. Y encontramos durante las sesiones problemas como hackeo, insultos a la misma comunidad, donde la comunidad se sentía afectada y no tenía un organismo realmente que entrara a defenderlo, porque los organismos de control, como es la misma veeduría ciudadana, la misma personería, la misma contraloría, estaban ausentes de estas reuniones. Entonces el ciudadano como tal no encuentra un eco, no encuentra un apoyo puntual de los mismos organismos de control que le permita hacer una participación ciudadana y por eso se aleja, ¿sí? No hace la participación porque no encuentra eco, no encuentra respuesta por parte de la administración, sino que la administración lo está agrediendo. Y esa tal vez es un poco la palabra de lo que decía Wilson ahora, ¿sí? Esa persecución cuando el ciudadano está reclamando su derecho de participación, que es un derecho constitucional. Entonces, todos estos elementos que ustedes nos brindan hoy, pues nos abren una serie de expectativas muy importantes, sobre todo porque necesitamos que la misma organización difunda esto, casi que se vuelva algo recurrente, porque realmente la información a nivel de procedimiento de lo que tiene la administración como tal es desconocido por la ciudadanía y por la ciudadanía de a pie, ¿sí? Entonces, ¿qué sacamos con que ustedes tengan montado toda esta infraestructura si realmente el ciudadano de a pie no la conoce? Entonces hay que entrar a hacer un proceso de divulgación
más puntual para que motive a la ciudadanía a que sienta seguridad de que puede ser participativo en todo el tema del desarrollo que ustedes están proponiendo. Le agradezco mucho la atención y espero que en una próxima clase ya tenga la cámara y me puedan conocer, y gracias por la oportunidad. Gracias, Danilo. Esperamos conocerlo con cámara más adelante, que nos abra su cámara, así como estamos abriendo los datos. Entonces, vamos con Alfredo y vamos con Marta, y con eso cerramos. Yo creo que tenemos una línea de continuidad un poco en las intervenciones, entonces vamos ahí anotando garantías para la participación, pasar un poco de las infraestructuras, de las capacidades, acercar eso realmente a los ciudadanos que conozcan los mecanismos para ejercer ese control, esa participación, esa co-creación. Entonces vamos Alfredo y después vamos con Marta. Sí, gracias Sebastián, y gracias a Fred y a Laura y a Mercedes. Creo que, y a Pilar, se me olvidaba Pilar, que es la que fue la última que intervino. Les agradezco mucho porque creo que esto nos ayuda a algunos veedores, y especialmente los que trabajamos con la universidad y que tenemos apoyo de la Universidad Sergio Arboleda y con una organización que se llama Diversa, que estamos haciendo un proyecto, no es solamente hacer veeduría, sino hacer trabajo social y trabajo ambiental. Creo que esto nos ayudaría mucho de la mano con ustedes y de la mano con Pilar, de excluir unos campos que son como complicados para algunos de nosotros, aunque yo estaba ahí como haciéndole seguimiento a los datos abiertos, a esta programación, en algunas conferencias en 2019 y 2000, a principios del 2020. Creo que esto nos ayuda a todos, y creo que estas clases que estamos recibiendo hoy, creo que debían ser más, como se dice, más abiertas para más gente que necesita esta información. Algunos de nosotros tenemos algunos conceptos y ya conocimientos sobre esto, pero sí nos falta mucho de estar en práctica, mucho de practicarlos a diario, porque esto es de práctica, esto es de hacerlos casi a diario, y creo que eso nos ayuda a ustedes mucho. Muchas gracias, Sebastián, por su guía, y a todos los panelistas, porque me pareció muy importante, y los que trabajamos con la universidad o con universidades, esto también es para llevarlo a la universidad. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Yo creo que hay un punto bien interesante, porque quizás este tipo de temas quizás se aprenden haciendo también. Es decir, si uno va a trabajar sobre datos abiertos, ¿por qué no, digamos, ponemos en marcha un proyecto de innovación sobre un conjunto de datos específicos, y sobre la marcha vamos aprendiendo esos conceptos y vamos ejerciendo, ¿no?, la participación y el control y la colaboración? Esto es una invitación interesante lo que nos dice Alfredo. Vamos con Marta. Adelante, Marta Chamucero. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Soy un poquito oscuro porque es que la bombilla de acá es un poquito bajita. Agradecerles a todos y cada uno. Sí, es una experiencia nueva de conocer de fondo qué es lo que tiene GAO y cómo se presentan estos temas para los procesos de control social desde un ejercicio de las instancias o formas de participación. Tengo una inquietud frente a la exposición que hacía Laura. Ella en las últimas apartes nos decía que bueno, dos puntos que hizo ella, pero en el segundo me quedó la inquietud. El primero nos decía que el primer contacto del ciudadano es con las páginas web, que han mejorado muchísimo. Y en el segundo nos decía que no olvidemos que esto es un estado, pues igual que la información no está solamente en Bogotá, sino que pertenece a una estructura de Colombia. Y no le entendí muy bien, no le alcancé a entender ese pedacito. Nos habla de unos operadores, pero no sé si la palabra que dijo anterior fue tercerización, algo así. Entonces me queda pues un poquito la duda frente a eso, porque nos habla pues ahí enseguida de unas exigencias del gobierno que administra recursos públicos, pero pues nosotros hemos tenido una situación difícil con el tema de los operadores, de los contratistas y de las tercerizaciones. Entonces digamos que se le ha hecho a veces con profundidad un seguimiento, y vemos que eso es una de las situaciones más difíciles en los temas de contratación. Y digamos la otra sí me inquieta frente cuando hablamos de datos abiertos,
lógico que esos datos que están ahí tienen que venir de unas estadísticas o de unos datos entregados por las diferentes instituciones. Pero entonces, ¿qué tan fiable es que las instituciones realmente suban la información que debe ser? La semana pasada, acompañando el ejercicio de una veeduría bueno, voy a decirles del tema de vigilancia epidemiológica, yo decía, ¿qué tan confiables son toda esa información que se sube si a veces las EPS digamos, de 15 instituciones desconocen o no son justas o no tienen claridad para subir la información? Entonces, me inquieta eso y a eso también tendríamos que hacerle un ejercicio de veeduría, pensaría yo. Entonces, esto es porque es muy bonito unos datos abiertos, pero ¿es fiel la información de base? Entonces, es eso. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Perfecto. Creo que solo tenemos una mano levantada, entonces yo creo que voy a cerrar con Sumilde Nova y con eso ya, digamos, recogemos la información. Yo creo que todos hemos ido anotando las preguntas, tenemos un poco el sentido de las inquietudes. Cierro aquí con Sumilde Nova y vamos y damos una ronda por nuestros panelistas para dar algunas respuestas, unos comentarios adicionales, quizás desarrollar alguna información que se nos haya quedado en las presentaciones. Entonces, Sumilde Nova, por favor. Buenas noches. Mira, yo quisiera comentar este caso, a ver si ustedes me pueden colaborar, orientar o qué podemos solucionar con esto. Veedora de la localidad de Engativá. También me di cuenta en la localidad de Kennedy que había un hurto de agua continuo. Pasé la queja al acueducto, a la personería, al distrito. Efectivamente fueron y evidenciaron que sí se están robando el agua, que estaba la señalización donde sacaban los carrotanques, que iban a hacer seguimiento. Hasta ahora, hace ya 2 meses y no he recibido ninguna respuesta. También puse en conocimiento de la alcaldía de Kennedy que en la esquina estaban siendo botados escombros y que no lo recogían. Vinieron, lo recogieron. El recibo llegó el doble del aseo, el doble de lo que venía recogiendo, de lo que se venía cobrando. Luego, ha seguido continuamente el mismo sitio, foco de basuras, de indigentes, vienen y los recicladores se sientan a fumar marihuana. Ahí en la pura esquina queda un colegio distrital, nadie hace nada. Esto es para el medio ambiente, el bienestar de la ciudadanía y el entorno social. Y para nosotros como veedores es desmotivante que esto siga pasando sin que nadie haga nada. Y sí, salimos más afectados de lo que estábamos con la contaminación y con el cobro de las basuras. ¿Qué más puedo hacer? Porque es que de verdad que le dan ganas a uno es de sentarse a llorar de lo que es la politiquería o qué es lo que está pasando, porque ya saben, todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, los vecinos saben y nadie hace nada. Ok, gracias, Sumil. Yo creo que ese es un caso específico que nos invita a pensarlo desde varios frentes, ¿no? Digamos, el acceso a las distintas entidades. Bueno, hay como un reto particular ahí en ese caso. María Consuelo, discúlpanos si no te he dado la palabra. Quiero cerrar con María Consuelo. Me perdonarán un momentico los panelistas. María Consuelo, al parecer ha pedido aquí la palabra. Me disculpo si no te había visto, pero tienes la palabra, María Consuelo. Buenas noches. ¿Cómo están? María Consuelo Romero, Veeduría Resurgir de la localidad de Usaquén. Yo les doy las gracias a ustedes y a los 5 ponentes por la participación y por informarnos y guiarnos en algunas de nuestras ejecuciones y acciones que tenemos que hacer. Nosotros sí hemos utilizado los datos, pero al mismo tiempo por utilizarlos hemos sido víctimas de amenazas. Y de amenazas muy fuertes. Las entidades distritales
se niegan a reconocernos como veedores, a pesar de que se les pueda citar nuestras funciones por ley que tenemos, que ustedes bien las conocen, y no reconocen a las veedurías ciudadanas, desde personajes como alcaldes hasta presidentes o directores de entidades distritales como Migración, donde hemos descubierto muchas situaciones. Pero yo que quiero aquí centrar, nosotros utilizamos esos datos y bajamos una información con fuente ARCO, en donde venimos, se nos está negando en la localidad de Usaquén el acceso a la justicia. ¿Qué significa esto? El acceso a la justicia, que llevamos querellas de 7, 9 años, y hay en mora, procesos jurídicos en mora, 33,000 procesos jurídicos en solo querellas y comparendos. Esto ha afectado en la inseguridad en la localidad de Usaquén. Esto se ha hecho una problemática porque no existe un control urbanístico, una integración urbanística, y ¿quiénes somos los que vamos a pagar? Los veedores. Y la veeduría distrital no tiene tampoco una política clara y concreta con respecto a qué hacer con los veedores amenazados. Entonces, yo me pregunto aquí a los 5 ponentes que nos dan una información, unas herramientas valiosas, unas oportunidades de un observatorio, de un laboratorio, perdón, y un gobierno abierto. ¿Abierto a qué? Si cuando uno denuncia, las entidades de vigilancia y control como Procuraduría y Contraloría y Personería tienen limitadas unas competencias y no nos protegen. Y la policía sí que menos. Sí que menos. Entonces, yo quisiera que nos ayuden a ver esta como una luz de esperanza con ustedes 5, y que nos digan cómo entonces vamos a exponernos como ciudadanos, donde no nos pagan, donde nos toca es con las uñas, y que ni la policía sabe que es una veeduría, ni las entidades tampoco distritales ni locales, y viene una negación bastante fuerte a ese sentido. Yo quisiera que me pudieran ayudar a asesorar, para que podamos seguir un ejercicio de control social sano y bueno. Pero es una cosa, eso sí es corrupción, ahí me tiene. Pero como dicen que la corrupción solamente es de plata, presupuestos, pues entonces la parte disciplinaria se esfuma y no nos ayudan y no nos apoyan. Gracias, mil gracias. Perfecto, Ana Consuelo, muchas gracias. Entonces recogemos, quizás de pronto yo le preguntaría a Freddy, digamos, varias intervenciones nos han dicho, digamos, sobre las garantías para la participación, el reconocimiento al papel de los veedores, cómo desde la administración, desde el programa de gobierno abierto, digamos, pues el veedor es un actor, un agente muy importante de ese programa. Entonces, quizás Freddy, pues te preguntaría por eso, y le pasaría más adelante a Mercedes. Yo creo que hay una pregunta muy interesante sobre la confiabilidad de los datos. Yo tomé esa palabra en una de las intervenciones. ¿Sí? Digamos, ¿cómo podemos saber, cómo también la veeduría ciudadana ayuda a la confiabilidad de los datos, y quizás también apilar, digamos, esas preguntas sobre los datos? Y para Laura tenemos una pregunta específica sobre, digamos, el tema de páginas web, un poco este estado que se terceriza y que tiene varios brazos, digamos, más allá de las propias entidades, y cómo podemos involucrar ahí a través de la innovación también mecanismos de control. Entonces arranquemos, ¿eres Freddy? Bueno, es un tema muy difícil, o sea, porque esto que han estado planteando pues todas nuestras personas que nos acompañan el día de hoy, en torno pues a esas barreras, a esas garantías, a las dificultades para ejercer, digamos, la participación ciudadana, y sobre todo de aquellos que lo hacen desde el punto de vista del control social, no de la veeduría ciudadana. Mire, nosotros lo que hemos hecho, quizás no puedo hablar como en nombre de todo el distrito en general, porque pues obviamente
digamos que aquí hay una serie de competencias administrativas y demás en torno a la participación. Pero yo sí quisiera decir algo que más desde el punto de vista de la participación ciudadana, es más desde el punto de vista de la gestión pública, y a mí sí me gustaría mucho que todas y todos, digamos, quienes estamos involucrados en estos temas de lo público y sobre todo de la participación ciudadana, comenzáramos a replantear la manera como estamos abordando el problema. Y aquí quiero llegar con esto, y es que Gobierno Abierto nos plantea un escenario nuevo para entender ese relacionamiento entre el distrito y la ciudadanía en Bogotá, para entenderlo desde algo que es fundamental, y es que así tengamos unas excelentes políticas, una política pública de participación ciudadana como la que tenemos en Bogotá, así tengamos toda una, digamos, oferta institucional en términos de control social y una institucionalidad al respecto, como lo es la veeduría y, digamos, todo el trabajo que hace importante de fortalecer el control social desde pues, digamos, desde un brazo que es independiente a la administración y demás. Esto no va a ser posible, digamos, generar, digamos, esos efectos favorables de la participación ciudadana si no comenzamos por replantearnos que el problema no es desde la participación, el problema es desde la gestión pública como tal, ¿cierto? Hemos estado, por un lado, pensando políticas públicas de participación, tomando medidas, creando un sistema de participación y demás, pero fíjense ustedes que ese sistema no dialoga, ¿cierto?, con la gestión pública de Bogotá. Una cosa son los instrumentos de planeación, ¿cierto? Y otra cosa es la participación ciudadana. Una cosa es la manera como están configuradas las instituciones públicas. Si uno se pone a ver cómo se armaron las instituciones públicas en Colombia y en Bogotá principalmente, que pronto Bogotá tiene un referente en términos de evolución muy interesante en términos de lo que pasa en el resto del país, un aparato administrativo muy potente y demás, pero cuando uno se pone a analizar ese aparato administrativo, ¿cierto? Y a ver en qué momento entra eso que llamamos planeación participativa, o en qué momento o en qué lugares, digamos, de esa gestión pública se materializa la democracia participativa que nos planteó hace 30 años la Constitución Política. Uno dice, pues puchica, nuestro modelo de gestión pública, ¿cierto? Y casi que eso como en una expresión de nuestro sistema político, es un efecto de la democracia representativa, ¿cierto? Son unas instituciones, digamos, configuradas, estructuradas a partir de la democracia representativa. No están pensadas desde el punto de vista de la democracia participativa. Ese es como un gran desafío, ¿cierto? Lo que hicimos sí fue crear como unas oficinas de participación, ¿cierto? Que nos encargamos obviamente ¿cómo lo voy a decir con todo respeto? Como vaya usted y póngale la cara a la ciudadanía, ¿cierto? Usted oficina de participación. Pero cuando uno mira las áreas mucho más técnicas, esas dependencias donde se crean los procesos, donde se hacen las políticas, donde se define el rumbo de la ciudad, ahí no llega la participación. O sea, no llega como proceso, no llega como en esa lógica, digamos, de la planeación que dialoga directamente con la planeación, ¿cierto? Entonces, mientras eso se siga viendo de esa manera, mientras el modelo de gestión pública siga funcionando de esa manera, va a ser muy difícil plantearnos unos escenarios, digamos, mucho más incidentes desde la participación ciudadana, ¿cierto? Es decir, no estamos planeando con la ciudadanía, estamos consultándole, que es diferente. Le estamos informando, ¿cierto? Entonces, en esa escala de la participación, uno dice, bueno, nosotros informamos, listo. Pero informamos desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos que debemos decirle a la ciudadanía, ¿cierto? No desde el punto de vista de lo que nosotros consideramos, ¿cierto? A partir de lo que la ciudadanía, no de lo que nosotros consideramos, sino de lo que la ciudadanía nos plantea como, claro que hay que abrir la información, pero ¿cuál información? ¿Cierto? ¿Cuál es la que le sirve a la ciudadanía para ejercer ese derecho legítimo a participar o por lo menos a hacer control social? ¿Cierto? Entonces, mientras no se cree, digamos, ese modelo de gestión pública no sea un reflejo, una expresión, digamos, ciudadana, ¿cierto? De un gobierno mucho más de la ciudadanía, como se plantea en el gobierno abierto, pues va a ser un poco difícil, ¿cierto? Hay que empezar por algo, y nosotros decimos en gobierno, hay que dar pequeños pasos, que son esos mínimos esenciales que hablábamos, pero pues al final, digamos que aquí resulta importante discutir el modelo de gestión pública que más nos sirve,
no la participación que más nos sirve, sino el modelo de gestión pública que más nos sirve, ¿cierto? Un modelo que supere, digamos, esa visión weberiana del concepto burocrático de la administración pública, ¿cierto? A un modelo de gestión pública mucho más sustentado en la gobernanza. Nosotros seguimos planteando la gobernanza, sobre todo como un discurso, ¿cierto? Y políticamente uno habla de gobernanza y dice, mejor dicho, la gobernanza es la salida y demás, pero cuando uno mira eso, cómo se materializa en acciones concretas en la gestión pública, eso todavía es muy reducido, ¿cierto? Porque el modelo sigue siendo un modelo de gestión pública clásico, del Estado liberal, un poco más desde pensado, pues obviamente, desde esa estructura netamente burocrática y cerrada, ¿sí? Que plantearnos es la necesidad de resolver el problema, el papel, digamos, de la gestión pública en función de la democracia participativa, tal como nos lo plantea la Constitución. Y ahí, digamos que otra cosa importante, y yo cierro con esto, porque estas son reflexiones, yo quisiera, pues, esto es un seminario, y más que dar unas respuestas a las soluciones, yo creo que este seminario nos invita sobre todo a reflexionar, ¿cierto?, sobre cuáles son las alternativas posibles. Yo lo quiero tomar así, y quiero que me entiendan también de esa manera, ¿cierto? Y es que por otro lado está, digamos, la necesidad importante de fortalecer el papel ciudadano, ¿cierto? El rol ciudadano. Y nosotros le llamamos a eso como cómo generar capacidades ciudadanas para un gobierno abierto, ¿cierto? Si la clave, si digamos una de las pistas importantes es usar la información, entonces, ¿cómo aprendemos con la ciudadanía a usar la información, a pedir la información, a procesarla, a darle, digamos, algún tipo de valor a esa información? Y eso es importante. Entonces, ahí tenemos que cualificarnos también como ciudadanas y ciudadanos. Y entonces, ahí sí, desde el punto de vista de la participación, es muy importante el papel que cumple la administración, el Estado, ¿cierto? En generar, digamos, esas condiciones propicias para que la ciudadanía se forme. O sea, no más cursos de control social en donde nos enseñan de las modalidades de la participación y los conceptos y demás. No, vamos al grano. Aprendamos a usar la tecnología, aprendamos a utilizar estrategias mucho más contundentes en la manera, uno, de usar la información, de poder construir o crear con la gente soluciones, haciendo uso, pues obviamente, de la innovación pública, por ejemplo, ¿cierto? Hay que llevar también la participación un poco más allá y obligarnos también como ciudadanas y ciudadanos a dar pasos importantes. No podemos, y esto es clave, este es un mensaje que siempre damos, y es, si nosotros queremos cambiar, ¿cierto?, la manera como funciona esa relación entre el distrito y la ciudadanía, no podemos hacer las cosas como la hemos venido haciendo siempre, tenemos que evolucionar también. Y entonces también esto invita a que la ciudadanía tiene que fortalecerse y nosotros como Estado garantizar, digamos, ese fortalecimiento. Y eso, pues, digamos, si hoy vamos a hablar como de la ciberciudadanía, vamos a hablar de la democracia digital, ¿cierto? Vamos a hablar de cómo traer las ciencias de la información, ¿cierto?, al servicio, digamos, de la participación ciudadana y demás. Eso implica, pues, formarnos y hacer un esfuerzo porque las políticas, digamos, distritales también se orienten a eso. Entonces, yo creo que esas son esas dos cosas. Por un lado, pensarnos más en el modelo de gestión pública y por otro lado, generar capacidades ciudadanas. Yo con eso, pues, termino aquí como mi reflexión y mi aporte a esta sesión que hemos tenido el día de hoy en este seminario. Freddy, mil gracias. Un punto importantísimo que quizás en otras sesiones, ¿no?, del seminario podremos retomar. Quizás yo diría un nuevo modelo de gestión pública está también atado a unas nuevas formas de la participación. Es como un círculo que se nutre. Mercedes, si de pronto te damos la palabra, si nos quieres compartir alguna reflexión adicional sobre estas preguntas y tus conclusiones. Sí, voy a ser muy, muy breve, tratando como de recoger los comentarios de todos. En primer lugar, creo que lo decía Danilo respecto a que muchas veces la información está ahí, nadie la usa o nadie se entera de que esa información está. Creo que es como bajar un poco las expectativas respecto a la participación y la información que se usa o no se usa de parte de la ciudadanía. Digo, no todos van a usar esa información, no todos van a estar interesados en la misma información, sino que lo que hay que intentar hacer es ir buscando, como ir haciendo encuentros y eventos de reutilización de esos datos para personas interesadas. Esto es como la vida misma. A no todos nos gusta lo mismo, no todos estamos interesados por todos, entonces suponer que porque se publican datos, toda la población de Bogotá va a ir a usarlos, lo único que genera es como falsas expectativas y termina generando como un retroceso en la idea de políticas de datos abiertos.
Creo que lo primero que hay que saber es eso. Y después, que lo más importante es generar constantemente encuentros de reutilización de esos datos, de esa información. No solamente para que la ciudadanía esté interesada y que sepa que están publicados, sino también como para exigir y para hacer un control de que esos datos estén publicados, de cada vez se mejore más su calidad, su formato, etc. Sobre la cuestión de cómo saber si esos datos son la fiabilidad de los datos, un poco lo que le comentaba hoy. Hay que hacer mucho control sobre la información que está publicada, es un rol que tiene que hacer la ciudadanía, digo, a medida que esa información se vaya publicando, esa información se comprueba mediante fuentes periodísticas que hacen investigaciones, mediante la academia que tiene otra información y puede como contrarrestar la información que publica el gobierno, mediante organizaciones de la sociedad civil que también construyen esos datos. Digo, la respuesta es la colaboración, no hay otra técnica, no hay una herramienta que diga si la información es real o no, la herramienta un poco somos nosotros. Si se puede, o sea, si los datos son comparables con otros, esa es la única manera de entender si la información es verdadera o es una fake news. Y también otro punto muy importante que lo mencioné muy al pasar al principio, de la corresponsabilidad del uso de la información. No solo es responsabilidad del gobierno, digo, sí es responsabilidad responder frente al reclamo de información y la publicación, pero también hay un tema de uso de la información de parte de la ciudadanía, de parte del periodismo y de parte de la academia, que tiene que ser un uso responsable. Esa es la única manera de poder garantizar, al menos en cierta medida, que la información que se usa es información fiable. Creo que ahí más o menos respondí las dos cosas que me correspondían. Gracias. Pilar, adelante. Muchas gracias, Mercedes. Yo creo que voy a recalcar algunas de las cosas que ya están. O sea, creo que sí es necesario pensarse mecanismos de garantías para la participación y que vayan más allá de la simple socialización sobre las políticas públicas, por ejemplo. Es algo que nosotros hemos visto reiterativamente de gobierno nacional. En el caso distrital, creo que es bastante parecido en algunas cosas. Cambia un poco con lo que está pasando ahorita de gobierno abierto, pero históricamente nuestras instituciones están pensadas no en la participación, sino simplemente como en esta idea de la democracia más representativa, no democracia participativa, y por tanto en informarle a la ciudadanía sobre la política y no a construir la política con la ciudadanía. Y estos cambios implican también de parte de los gobiernos la necesidad de generar la capacidad de la ciudadanía para participar en este tipo de procesos, que eso es algo que mencionaba Freddy en su momento y que creo que es importante además extenderlo al hecho de también no solamente brindar los mecanismos de participación, hacer la capacitación necesaria para participar, sino también pensarnos cuáles son los roles que van a tener las tecnologías y, por ejemplo, las deficiencias sobre el acceso a la tecnología, si eso nos juega una mala pasada cuando estamos pensando en procesos como los de gobierno abierto. Entonces, si tenemos la mitad de la ciudad o el 30 o el 40% de la ciudad que no está plenamente conectada, pues cómo los podemos hacer partícipes de este tipo de proyectos. Y ahí creo que los laboratorios de innovación, los centros, el trabajo que se tiene con universidades, con instituciones educativas podría ser muy interesante en ver cómo estos lugares no solamente sirven para la investigación y para sino también para generar procesos sociales donde haya una mayor reutilización de los recursos que están ahí ya puestos. Eso como en términos generales. Se te cerró el micrófono, Pilar. Perdón. Hay algo sobre la utilización de tecnologías, y es que las tecnologías, la utilización de la tecnología debería ser pensada en doble vía. O sea, no es solamente involucrar tecnologías en los procesos, que es la mirada habitual, sino también nosotros tendríamos que empezar a pensarnos proyectos que sean
de análisis de esas tecnologías y sus consecuencias. Entonces, si estamos pensando en un proceso que involucre, qué sé yo, inteligencia artificial para tratar de dar una respuesta a las querellas y los comparendos de los que hablaba hace un rato en Usaquén. Puede ser que efectivamente un mecanismo de inteligencia artificial nos facilite sacar algunos de estos procesos y digamos que ya hay algunas apuestas en esos sentidos, pero también esto qué implicaciones tiene en términos de el acceso a la justicia. Si eso solo se lo delegamos a una máquina, a un proceso, a un algoritmo, pues qué pasa con esa otra mirada desde lo humano. Entonces, sí hay que pensar en la utilización de tecnología, pero también hay que pensar en las consecuencias de la utilización de esa tecnología y eso tiene que ser permanente. Y concuerdo con la idea sobre la parte de la calidad de la información. La calidad de la información es algo que también uno tiene que revisar desde la ciudadanía en conjunto con otros sectores. Se puede hacer desde sociedad civil, de las organizaciones que están involucradas y colectivos que están involucrados en ciertos aspectos y que tienen acceso y que tienen interés en esta información y que pueden dar fe de alguna forma de la calidad de alguna parte de esta información, pero también es necesario involucrar a la academia, también es necesario involucrar a otro tipo de entidades. Entonces creo que hay una tarea de trabajar en conjunto, creo que es esta invitación del gobierno abierto a tratar de pensarnos más en comunidad y no solamente como las instituciones por un lado y nuestra pelea con las instituciones como ciudadanía, sino también en esta idea de corresponsabilidad que ponemos, que aportamos y que podemos también exigir dentro de esta ecuación. Muchas gracias, Pilar. Les recordamos a todos, por favor, registrar su asistencia. El formulario está ahí en el chat antes de retirarse. Y para terminar, entonces, le damos la palabra a Laura Gil para, digamos, tenemos una pregunta específica y también para tus conclusiones finales, Laura. No sé si Laura todavía nos acompaña. Sebastián, creo que Laura se tuvo que retirar. Ah, ok. Bueno, entonces, bueno, creo que estaríamos entonces ya dando cierre, agradeciéndote, Mercedes, Pilar, Freddy ya también se retiró, nos dejó un saludo ahí en el chat, a Laura que se tuvo que retirar, pero yo creo que fue un espacio muy provechoso. Yo creo que fue un buen inicio de este seminario, nos deja muchas preguntas, muchos caminos de indagación, de reflexión, de práctica sobre, digamos, estas nuevas modalidades de la participación, del control, desafíos tanto para la administración pública, para los ciudadanos. Entonces, tomemos esto como una invitación para continuar en el seminario. Y bueno, pues mil gracias a todos, que tengan una muy buena noche. Igualmente, Hasta muchísimas luego. gracias. Muy ameno. Gracias por la invitación. Muchas gracias por el espacio. A todos, muchas gracias. Vale, Muchas hasta gracias. luego. Buenas noches para todos y todas. Excelente actividad. Buenas noches, gracias. Feliz noche, Muy muchas buenas gracias. noches, excelente actividad. Nos vemos en la próxima sesión. Felicitaciones. Gracias, feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Alberto Pereira, veedor. Buenas noches, muchas gracias. Yomara, gracias por acompañarnos. Buenas noches. No, señora, a ustedes gracias. Chao. Entonces, ¿cómo lo ciego? Muy buena. Aquí está.